Leopardo nublado renacido volviéndose más fuerte a través de la devoración y la evolución 85-96. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 85. Leche y una palabra de hace mucho tiempo. Antes de su renacimiento, estaba soltero y no tenía ninguna oportunidad, pero en los primeros días después de su renacimiento, estuvo en contacto diario con una máquina productora de leche. Solo se había concentrado en succionar estos 2 últimos días y nunca lo había pensado de esa manera, pero después de que Pequeño Fuego lo mencionara, parecía ser cierto. Espera, ¿cómo es que sabe más que él? Bebe. ¿Qué leche? Una cola presionó a Pequeño Fuego contra el antiguo tronco del árbol de té, obligándolo a beber toda la leche nota. Savia blanca lechosa. Los animales tienen vasos sanguíneos, y en cierto sentido, las plantas también, especialmente este árbol de té mutado de 1000 años, cuya resina secretada es increíblemente fragante. Tan pronto como la bebió, Pequeño Fuego se atragantó y gritó apresuradamente. Jefe. Quítate de en medio. Antes incluso de poder volar, escupió directamente una llama al tronco del árbol. La corteza seca y arrugada y el tierno tronco blanco que había debajo se carbonizaron en un segundo, dejando solo los lastimeros lamentos del antiguo árbol de té. La llama apareció y desapareció rápidamente. Tanto Qin Yang como el antiguo árbol de té estaban sumamente emocionados, mientras que el pájaro en cuestión permaneció indiferente, aparentemente desinteresado en el incidente del aliento de fuego. Qin Yang estaba emocionado porque las llamas de Pequeño Fuego podían atravesar las defensas de las especies mutadas. Aunque la duración era corta, el poder era considerable. En cuanto a si se trataba del pájaro vermellón, no tenía muchas esperanzas, dada la enorme diferencia de tamaño. Solo el antiguo árbol de té, experimentando tanto dolor como alegría, reconoció de inmediato a Pequeño Fuego como el pájaro vermellón, abandonando toda restricción y deseando poder ofrecerle todos sus frutos espirituales puros como muestra de lealtad. Qin Yang estaba completamente convencido de que incluso si Pequeño Fuego quemaba todo el árbol, el antiguo árbol de té no guardaría rencor. Incluso podría sentir que se había sacrificado por el pájaro vermellón. Es comprensible, dada su mentalidad de dispuesto a ser un nido. Desafortunadamente, Pequeño Fuego parecía desinteresado en el árbol de té ancestral, solo quería aferrarse a su líder, el leopardo de las nubes. Jefe, ¿cuándo me llevará al río? Me pica tanto, quiero beber sangre. No te apresures, déjame pensarlo primero. Pequeño Fuego ignoró los halagos del árbol de té ancestral. Conociendo la costumbre de Qin Yang de pensar, voló a otro árbol y escupió fuego. Después de mirar fijamente el tronco carbonizado del árbol durante un largo rato, Qin Yang regresó solo a la copa del árbol, cerró los ojos y comenzó a pensar en su próximo plan. Es difícil decir si el linaje de Pequeño Fuego es el ave vermellón, después de todo, ese pitón macho también mostró signos de transformarse en un dragón. Pero esta habilidad de escupir fuego es probablemente una entre 10.000. Al menos no puedo aprenderla, a menos que pueda devorar a Pequeño Fuego. Obviamente, Qin Yang no haría eso. Dejando de lado el asunto de su buen hermano, incluso si devorara a Pequeño Fuego, podría no ser capaz de desarrollar el talento del elemento fuego. Es mejor mantener a Pequeño Fuego en su cuerpo y dejar que ataque donde quiera. Qin Yang cambió de posición, sintiendo la frescura del tronco del árbol. Este árbol antiguo, tiene demasiados pensamientos. Y ese anciano que mencionó, me pregunto de qué parece tener una gran influencia en él. Considerando que puede producir leche, mantengámoslo por ahora. No está mal como base de reabastecimiento permanente. Finalmente, está el propio Qin Yang. Para subir de nivel su talento principal rápidamente, debe devorar especies que generen una gran cantidad de puntos de evolución, generalmente grandes y altamente mutadas. Su talento auxiliar está actualmente en el nivel 3. Las mejoras adicionales no mejorarán significativamente su efectividad, pero devorar cualquier especie pequeña puede subirlo de nivel una vez. La evolución ha llegado a un pequeño cuello de botella. Pero parece que Qin Yang solo tiene una opción. Aventurarse en las inexploradas montañas de la vieja montaña negra y dirigirse hacia el río Kangjiang. Un nuevo territorio traerá nuevas especies. Su evolución debe acelerarse. La noche pasó rápidamente. Qin Yang no había cazado en los últimos días. Anoche, después de aclarar sus objetivos evolutivos, la mente de Qin Yang estaba increíblemente clara.
Desde que llegó a la cima de la vieja montaña negra, no solo se ha ampliado su visión, sino que las exigencias y los deseos de Qin Yang también han aumentado significativamente. Convertirse en rey de la montaña no es el final, sino el principio. La cima de la vieja montaña negra era solo una pequeña parada en su viaje evolutivo. Hoy, Qin Yang se embarcaría en una nueva aventura, explorando territorios inexplorados y descubriendo más delicias culinarias. La cima de la vieja montaña negra sería su base durante un período considerable. Contemplando el caudaloso río Kangjiang en el límite de su visión, su corazón se llenó de anticipación y abrigaba aún mayores esperanzas para el futuro. Mayor longevidad, defensas más fuertes, explosiones sónicas más potentes y una fuente de malicia más fétida. Todo esto atraía a Qin Yang. Si al principio se trataba de supervivencia, ahora también quería desentrañar sus propios secretos. Por ejemplo, si su esencia inmortal alcanzaba el nivel 10, ¿podría vivir 1000 años? ¿Dónde estaban los otros leopardos nublados en esta selva tropical? ¿Habían mutado? ¿Había una cachorra de leopardo? ¿Era Pequeño Fuego un ave bermellón? ¿Existían dragones en este mundo? Finalmente, ¿en qué mutarían los humanos? ¿Desarrollarían superpoderes como en las novelas? Todo esto era un misterio que Qin Yang quería conocer y explorar. Por supuesto, su objetivo final era único. Volverse más fuerte, invencible y dominar el asombro de todo el planeta. Y, de cara a la luz del sol, Qin Yang se estiró perezosamente en las copas de los árboles. Comienza una nueva fase en la vida del leopardo. PFFT, Pequeño Fuego, prepárate para irte. Chirrido, oh, oh. Pequeño Fuego, que estaba defecando en el nido del árbol, escuchó el grito de Qin Yang e inmediatamente alzó el vuelo, dejando un largo rastro de excremento de pájaro en el antiguo árbol de té, que parecía un mapamundi. Jefe. He estado esperando tanto tiempo. Vamos a buscar a esa miserable águila real. Yo me como los huevos, tú te comes las alitas de pollo. El corazón de Qin Yang se enterneció. Las alas de águila dorada asadas eran, sin duda, una buena elección. Si se encontraba con esa águila dorada esta vez, podría intentarlo. Sin embargo, antes de partir, necesitaba golpear el antiguo árbol de té para evitar que le robaran las docenas de frutos de espíritu puro a su regreso. Estos eran su propio almacén. Descendió de cabeza hasta la cintura del tronco, sus garras sondearon la corteza, haciendo varios agujeros, y la savia brotó. El antiguo árbol de té se irritó un poco. ¿Acaso este leopardo nublado estaba loco? ¿No podía encontrar otro lugar? Si pudiera transformarse, esta parte sería el pecho de un humano. Lo desgarraba con sus garras cada vez, sin pudor alguno. Pero no se atrevía a decir nada. Qin Yang lo amenazó directamente. Dejé 56 frutos en el árbol. Vigílalos bien. Si falta siquiera uno, ya sabes las consecuencias de enfadarme. Además, durante este tiempo, continúa sometiendo a otros animales de la vieja montaña negra, cuantos más, mejor. Después de decir esto, ignoró la reacción del antiguo árbol de té, se dirigió al borde de la plataforma y miró hacia la montaña del fondo. ¡Bum! Justo cuando estaba a punto de descender la montaña, Qin Yang se detuvo. Esa voz le puso los pelos de punta, gritándole a Pequeño Fuego, que retozaba en el aire. Pequeño Fuego. Baja. Pequeño Fuego también lo oyó y, en un picado, aterrizó sobre la espalda de Qin Yang. Justo cuando Qin Yang se escondía bajo las copas de los árboles, el aterrador rugido de los motores barrió el cielo. 5 aviones de combate pasaron rugiendo y desaparecieron tras las montañas distantes. Qin Yang miró las estelas de aire que dejaban los aviones, murmurando para sí mismo. Aviones de combate y... Esa dirección era el sur. ¿Había un nuevo ejercicio? Los aviones de combate eran increíblemente rápidos. Unos minutos después, antes de que Pequeño Fuego se recuperara siquiera de su impacto, varias explosiones ensordecedoras provinieron de la dirección de la parte baja del río Kangjiang. Qin Yang se puso de pie de un salto. Esto no era un ejercicio. Había estallado la guerra. Qin Yang permaneció en el árbol mientras duró el bombardeo. Solo cuando varios aviones de combate regresaron rugiendo, finalmente se calmó. Pequeño Fuego asomó la cabeza, aún conmocionado. ¡Santo cielo! ¿Qué clase de pájaro era ese? Era aterrador. ¿Cómo debía responder? ¿Debía simplemente decir que era un avión, algo hecho por humanos? Ya le había descrito a Pequeño Fuego cómo eran los humanos, pero no le había explicado los aviones ni los cañones. Era demasiado complicado. Pero ahora, viéndolo con sus propios ojos, no sabía cómo explicarlo.
Eran simplemente demasiado diferentes. Ese es, un pájaro de acero, un pájaro incluso más aterrador que un águila real. Solo podemos escondernos por ahora. ¿Un pájaro de acero? ¿Su sangre es sabrosa? Sangre, ni hablar. En ese momento, olvídate de las balas de cañón, incluso una sola bala acabaría con la vida de un pájaro. Aunque la conversación era infantil, para no desanimar a Pequeño Fuego, Qin Yang aún pintó un panorama optimista. Cuando algún día puedas escupir fuego al cielo. Haré lo mejor que pueda. Jefe. Esto se llama la ignorancia es felicidad. Pequeño Fuego realmente se lo tomó en serio. Después del bombardeo, la distancia volvió a la calma, y Qin Yang comenzó a caminar hacia la montaña trasera. No podemos dejar que un avión detenga nuestro desarrollo. Este incidente en realidad le recordó a Qin Yang que necesitaba acelerar su desarrollo. La guerra se acercaba y su tiempo se estaba acabando. Vamos, bajemos la montaña. Como dice el dicho, subir la montaña es fácil, bajar es difícil. Para Qin Yang, el maestro nominal de la vieja montaña negra, las cosas se sentían bastante relajadas. No se molestó en disfrazarse durante la primera mitad del viaje, incluso bromeaba con los pequeños animales que solía comer, como si pasearan por su patio trasero. Hay que decir que, después de pasar unos días observando desde la cima de la montaña, el sentido de propiedad de Qin Yang era increíblemente fuerte. Miraba a estos pequeños animales como cebollinos tiernos, especialmente esperando que crecieran rápido, preferiblemente más grandes y con linajes más fuertes, para poder comerlos con una textura crujiente. Sin embargo, esta era su primera vez en la montaña trasera, así que Qin Yang se mantuvo alerta. ¿Y si se encontraba con una especie grande y desconocida que estaba destinado a conocer? Una docena de abejas pequeñas estaban dispersas, con el propósito de encontrar la colmena de la gran colonia de abejas. El cuerdo de resonancia de nivel 3 podía vincular 88 objetivos de resonancia, una de las tareas principales de este descenso. 88 abejas grandes ya podían desempeñar un papel crucial en una batalla, y después de la mejora, su rango de visión se había expandido a unos 10 kilómetros. Eran prácticamente el radar evolutivo de Qin Yang, y tenía que usarlos. Se familiarizó con el terreno de la montaña trasera, deteniéndose ocasionalmente para trepar a los árboles a observar. Después de todo, cada lugar y cada árbol podrían convertirse potencialmente en un campo de batalla en el futuro. Familiarizarse con ellos ahora le sería útil tarde o temprano. Justo cuando Qin Yang trepó a la cima de un árbol, una imagen cruzó repentinamente por su mente. Mirando atentamente, el rostro de Qin Yang se iluminó. Aquí viene. Desde la perspectiva de la pequeña abeja, una docena de flores silvestres florecían en profusión, y a un lado había una cueva rocosa, donde apenas pudo vislumbrar la mayor parte de una cola. Era muy gruesa. A juzgar solo por el grosor de la cola, sin duda se trataba de una criatura grande, y ciertamente no una pitón birmana ni nada parecido. Sin embargo, esta imagen solo pasó fugazmente. Solo vio algunas marcas en la cola antes de encogerse de nuevo dentro. Pequeño Fuego, a la izquierda, hay algo bueno para comer allí. Un leopardo y un pájaro comenzaron a correr hacia donde se encontraba la pequeña abeja, cubriendo rápidamente la distancia de 8 kilómetros. En la oscura entrada rocosa de la cueva, bajo tan abundante luz, Visión Celestial detectó al instante una concentración inusualmente alta de feromonas. Toda la entrada de la cueva parecía baja y estrecha, semejante a un pasadizo angosto y oscuro. El limo semiseco en los arbustos cerca de la entrada era claramente visible para Qin Yang, gracias a la luz ultravioleta reflejada. Las feromonas que impregnaban el aire también le resultaban desconocidas. Nunca las había percibido antes. Junto con la última imagen que vio, parecía tratarse de un reptil. Había muchos reptiles en la selva, pero uno tan grande y no lograba identificarlo. Sácalo. Entonces lo sabremos. A diferencia de su encuentro anterior con la pitón birmana en la cresta de Wangan, donde sus métodos eran limitados y solo podía recurrir a molestar deliberadamente las rocas, Qin Yang ahora tenía más opciones. Zumbido, zumbido, zumbido y con un pensamiento, varias abejas, guiadas por Qin Yang, volaron hacia la entrada de la cueva. Debido a que la entrada era profunda y parecía haber sido excavada, Qin Yang no podía alcanzar el fondo desde el exterior. Tan pronto como las abejas entraron, apareció una imagen borrosa. No subestimes a las abejas solo porque son pequeñas. Estas pequeñas criaturas tienen una vista sorprendentemente buena con poca luz, al menos lo suficiente como para distinguir la estructura general de la madriguera.
Después de 2 vueltas, aparecieron escamas de animal y una nariz chata. Esto es Izas. Antes de que Qin Yang pudiera ver bien, una lengua larga y delgada apareció rápidamente, atrapando al instante a las 8 abejas y tragándolas enteras, dejándolas sin visión. En realidad, su reacción fue rápida. Dio la orden en el momento en que apareció la lengua. Pero al ser un objeto resonante controlado a distancia, la velocidad desde que dio la orden hasta la reacción de las abejas fue definitivamente más lenta que la de un reptil que se alimenta de su lengua. La primera oleada de abejas fue aniquilada por completo, pero Qin Yang no sintió ninguna pena. Al contrario, estaba extremadamente feliz. Ya había visto cómo era esa cosa. Un lagarto monitor gigante. Pequeño Fuego, naturalmente consciente del propósito de las abejas, no podía esperar a ver a su líder, Leopardo de Nubes, preguntar emocionado. Jefe, ¿lo vio bien? ¿Qué es? Es el grandullón. Prepárate para trabajar. Qin Yang, que ya estaba mirando a su alrededor, de repente tuvo una idea brillante. Saltó a un grupo de hierbas semisecas, agitó sus patas y apartó un gran parche. Luego, su cola se enroscó y regresó a la entrada de la cueva. Después de ir y venir 2 veces, la entrada de la cueva quedó prácticamente bloqueada por las hierbas. Qin Yang usó su cola para empujar el pequeño fuego. Vamos, escupe fuego. Enciende las hierbas. Antes de bajar de la montaña, Qin Yang había recogido deliberadamente un poco de savia de árbol de té antiguo en su pelaje, solo para poder estimular el pequeño fuego en el momento crucial. Un destello de luz, y las hierbas se encendieron. Estas hierbas ligeramente húmedas tenían una característica. Producían mucho humo. Tan pronto como se encendieron, un humo espeso llenó la entrada de la cueva. La cola de Qin Yang se transformó en un pequeño abanico, tratando de soplar el humo dentro de la cueva tanto como fuera posible. Apenas un minuto después, se oyeron ruidos de crujidos dentro de la cueva. Los ojos de Qin Yang se aguzaron. Ya venía. Siseo. De repente, se oyó el singular sonido de una lengua retrayéndose. Las malezas de la entrada de la madriguera fueron apartadas con fuerza, esparciendo chispas. Una enorme cabeza triangular y plana asomó de la madriguera, divisando de inmediato a un leopardo nublado en la entrada. Al emerger la cabeza, Qin Yang también pudo ver claramente al varano. Su lengua era larga, bífida y de color azul violáceo. Sus extremidades eran gruesas y estaban cubiertas de manchas amarillas dispersas. Sus garras eran grandes, como abanicos, y parecían increíblemente poderosas. La mitad delantera de su espalda, ahora expuesta, estaba salpicada de patrones amarillos en forma de moneda que se conectaban formando anillos. Qin Yang se lamió los colmillos. Esta vez, se había topado con uno realmente grande. El rey de los lagartos, el varano. También conocido como el dragón dorado de 5 garras. Se le llama el dragón dorado de 5 garras principalmente porque cada una de sus 4 extremidades tiene 5 dedos afilados y fuertes, y sus escamas de color dorado pálido brillan con un lustre metálico bajo la luz del sol. Sumado a su postura de gateo similar a la de un humano, con la cabeza erguida y la cola balanceándose, le valió este nombre entre la gente común. Incluso con solo la mitad de su cuerpo al descubierto, Qin Yang quedó asombrado por el tamaño del varano. Un varano adulto normal puede alcanzar más de 2 metros de longitud, pero este estaba claramente mutado. La cueva rocosa, aunque baja, no era pequeña. Tenía casi 2 metros de ancho y estaba casi completamente llena por el varano. Y eso es todo. Ni siquiera está completamente publicado todavía. El lagarto gigante, aún tambaleándose por el humo denso, estaba inusualmente agitado. Al ver al leopardo nublado, siseó, sus 2 patas delanteras recogiendo tierra mientras cargaba hacia adelante. Su cuerpo entero finalmente se reveló, unos 5 metros de largo, según la mirada casual de Qin Yang. Su cola tenía 10 anillos dorados, de un color mucho más oscuro que el resto de su cuerpo. Exudaba poder, pero su velocidad, no parecía particularmente rápida. Acercándose al leopardo nublado, el lagarto gigante levantó sus patas delanteras para atacar. Qin Yang movió la cola, esquivando fácilmente con un simple paso lateral. En cambio, sus propias garras de color jade blanco golpearon la cabeza del lagarto gigante. Chisporoteo. Como una uña arañando una placa de acero, las garras de Qin Yang no lograron penetrar. Esta era la primera vez que sus garras no lograban atravesar una defensa desde su tercera evolución. Aprovechando la brecha en el ataque de Qin Yang, uno de los anillos dorados en la cola de casi 2 metros de largo del lagarto gigante brilló y golpeó a Qin Yang.
Sin embargo, su armadura de roca de nivel 4 también bloqueó el golpe de la cola del lagarto gigante, por lo que no sintió nada. El leopardo golpeó repetidamente. Con el poder de Jin misterioso, Qin Yang cabalgó directamente sobre el lagarto gigante de nariz redonda, sus garras golpeando su cabeza a la velocidad del rayo. Cada golpe golpeaba la cabeza del lagarto contra el suelo, casi creando un profundo cráter, pero la defensa del lagarto era simplemente demasiado absurda. El combo solo resultó en heridas menores. La cola del lagarto, como un látigo, golpeó a Qin Yang varias veces. Qin Yang se dio cuenta con torpeza de que ninguno de los dos podía atravesar el caparazón del otro. Estaba casi seguro de que la evolución de esta criatura se centraba por completo en la defensa. Incluso un oso lunar podría ver su pelaje desgarrado por las garras de jade blanco. Pero esa era piel carnosa. Esta armadura escamosa era, sin duda, más dura que el pelaje. Jefe. Quítate de en medio. Pequeño Fuego, que había estado buscando una oportunidad en el aire, se abalanzó, preparando claramente un ataque de fuego. Recordando que el fuego podía derretir su propia armadura de roca, Qin Yang sintió una oleada de anticipación, ansioso por ver el estado mejorado de Pequeño Fuego tras su evolución. Saltando desde el lomo del lagarto monitor, Pequeño Fuego llegó justo a tiempo, escupiendo una serpiente de fuego de medio metro de largo por la boca, cuyo objetivo también era la cabeza del lagarto monitor. Llamas carmesí envolvieron la cabeza del lagarto monitor, de la que salió un doloroso siseo. Jajaja, jefe, ¿qué tal eso? Sin embargo, la alegría de Pequeño Fuego duró solo un segundo antes de que las garras del lagarto monitor se lanzaran, arrancando el suelo y metiendo su cabeza dentro, extinguiendo el fuego. Cuando el lagarto monitor levantó la cabeza, su cabeza negra cubierta de barro, la sacudió un par de veces, revelando su apariencia original. Qin Yang miró la cabeza del lagarto monitor asado. El ataque de fuego había funcionado, pero aún no había logrado atravesar sus defensas. Jefe, la piel de este tipo es demasiado monstruosa, no podemos comerla. El lagarto monitor de nariz redonda es naturalmente tímido, y su piel es extremadamente valiosa, por lo que es uno de los principales objetivos de la caza furtiva humana. Un lagarto monitor de nariz redonda normal probablemente huiría al ver un leopardo nublado. La aparición de la energía espiritual no solo hizo que las plantas y los animales evolucionaran más fuertes, sino que también cambió algunos de sus hábitos originales. Por ejemplo, este lagarto monitor mutado no huyó, sino que eligió luchar de frente. No representaba ninguna amenaza para Qin Yang, pero no era fácil conseguirlo. Qin Yang no se desanimó. Era precisamente esta biodiversidad, con cada especie evolucionando en una dirección diferente, lo que hacía el mundo más interesante. De lo contrario, si solo Qin Yang pudiera evolucionar y no hubiera otras especies con las que interactuar, ¿no acabaría llevando una vida aburrida y monótona de comer y dormir? Y no importa cómo mute y evolucione una especie, siempre tendrá sus debilidades. Con paciencia, uno acabará descubriéndolas. Pequeño Fuego. Sigue escupiendo fuego, prueba otros puntos. De acuerdo. Pequeño Fuego, como un bombardero, despegó, se abalanzó y escupió fuego, golpeando cada vez diferentes partes del cuerpo del varano. Garras, espalda, abdomen. Ninguna escapó a las llamas. Qin Yang estaba de pie en el árbol, observando al varano de nariz redonda ocupado apagando el fuego, su visión verdadera que observa el cielo observando constantemente su flujo de energía espiritual. Ahora bien, todas las especies poseen cierta energía espiritual en su interior, especialmente aquellas con un grado tan alto de mutación, donde la energía espiritual se concentra aún más. ¿Dónde está exactamente? Incluso el abdomen, el punto más débil de un reptil, no muestra ningún movimiento evidente. ¿Podría este varano haber mutado realmente en un caparazón de tortuga? Sus características más evidentes son los anillos dorados, sus 5 fuertes dedos, pero todas estas son manifestaciones externas. De repente, Qin Yang miró la cola del varano. Esta vez, la pequeña llama la alcanzó por casualidad. Al examinarla más de cerca, Qin Yang se sorprendió al descubrir que los 10 anillos dorados emitían una tenue luz dorada en la llama, visible incluso a través de ella. Había buscado durante mucho tiempo porque los anillos dorados en la cola ya eran bastante obvios. Aunque había visto brillar los anillos dorados, la energía espiritual no se concentraba allí, y los puntos dorados en otras partes también brillaban. Ahora, al observarlos con atención, estos 10 anillos en la cola eran la verdadera fuente de poder del varano. Pequeño Fuego. Quémale la cola. La savia del antiguo árbol de té casi se había agotado, y las llamas eran mucho menos intensas que antes.
Pero en cuanto aparecía una pequeña chispa, el lagarto monitor intentaba apagar el fuego, y los anillos dorados de su cola se encendían automáticamente. Pero este destello tenía un patrón. Había un total de 10 anillos dorados, cuyo diámetro aumentaba gradualmente con el grosor de la cola del lagarto. Cuanto más grueso era el anillo, más lento parpadeaba, y cuanto más delgado, más rápido. Y sin importar qué anillo fuera, parecía haber una pausa después del destello, o mejor dicho, un tiempo de enfriamiento. Por el contrario, las llamas ardían continuamente, lo que significaba que si el lagarto monitor quería mantener su defensa, los anillos dorados tenían que activarse por turnos. Mientras Qin Yang pensaba, la savia del antiguo árbol de té de pequeño fuego se agotó por completo, y gritó ansiosamente: «Jefe. Ya no puedo disparar más. Quítate del camino. He encontrado su debilidad». Qin Yang no tuvo tiempo de preocuparse por el lenguaje soez que Pequeño Fuego había aprendido de cierto leopardo nublado. Saltó del árbol y saltó directamente detrás del lagarto monitor de nariz redonda. Antes de que el lagarto monitor pudiera detectar las intenciones de Qin Yang, arañó el suelo con sus patas traseras, extinguiendo el fuego en su cola. Justo entonces, el anillo dorado más pequeño terminó de parpadear y entró en su período de enfriamiento. El siguiente anillo en iluminarse sería el más grande. Tan pronto como Qin Yang aterrizó, las garras de sus extremidades delanteras cortaron con precisión el último anillo dorado. Los 10 anillos dorados estaban tenues, aún no se habían cambiado por completo. Esta vez, no fue el sonido del metal raspando contra el acero. Las garras solo se vieron ligeramente obstaculizadas antes de perforar directamente debajo de la cola del lagarto monitor. Con un rápido tirón, una gran porción del anillo dorado fue arrancada. El primer anillo dorado se iluminó. Siseo. Esta vez, el lagarto monitor no solo gimió. Sintió un dolor insoportable. El varano giró repentinamente la cabeza, abrió sus enormes fauces y se abalanzó sobre Qin Yang. Al ver el limo goteando, Qin Yang saltó rápidamente. Los anillos dorados ya se habían iluminado. No había necesidad de quedarse más tiempo. Podía esperar a que se recargara y encontrar una oportunidad para seguir despellejándolo. Para ser honesto, el lagarto gigante no era rival para Qin Yang. Atacarlo era simplemente imposible. Solo porque este tipo tenía tantos anillos dorados su defensa mutada era algo anormal. De lo contrario, lo habrían devorado hace mucho tiempo. El ataque del lagarto gigante falló, y su cuerpo de 5 metros de largo se giró, preparándose para excavar en el agujero. Qin Yang saltó primero, bloqueando la entrada, y lanzó una explosión sónica a corta distancia a la cabeza del lagarto gigante. Estimulados por la explosión sónica, los anillos dorados del lagarto gigante cambiaron. Buena oportunidad. Qin Yang saltó sobre el lomo del lagarto gigante, luego se abalanzó sobre su cola, cortando el anillo dorado más grande que acababa de apagarse. Esta vez, tal vez el estampido sónico fue demasiado repentino, y la reacción del lagarto gigante se vio afectada. Qin Yang arrancó el anillo dorado por completo, dejando al descubierto la tierna carne rosada. Qin Yang no pensaba esperar otra oportunidad. Ahora que había creado una abertura, aprovecharía su ventaja. Esta era la estrategia de caza del leopardo nublado. Atacar mientras el hierro está caliente, y mataría a su presa. Nunca le daría a su presa la oportunidad de respirar. Sus garras se deslizaron diagonalmente en la herida, desgarrándola sin vacilación. El lagarto monitor se giró para morder al leopardo nublado, pero Qin Yang lo agarró de la cola, desatando su misterioso poder Yin, arrastrando al lagarto una distancia considerable. Las garras del lagarto monitor de nariz redonda se clavaron en el suelo, intentando liberarse del control del leopardo nublado. Pero a pesar de su enorme tamaño, su fuerza no era rival para la del leopardo nublado. Los colmillos de Qin Yang ya habían mordido la cola desgarrada. Después de arrastrarlo un rato, toda la piel de su cola se había desprendido, dejando solo carne desnuda y tierna. Para entonces, ya estaba acostumbrado a este sangriento desastre, que solo alimentaba la ferocidad de Qin Yang. Los anillos dorados de su cola se habían arrancado, y bajo la visión celestial, la energía espiritual del lagarto monitor ya estaba desordenada. Efectivamente, sin los anillos dorados, sus defensas colapsaron por completo. Arrancando las escamas ya desprendidas, Qin Yang continuó hacia arriba desde la cola, ignorando los forcejeos del lagarto monitor. Sentía que estaba haciendo algo extremadamente cruel. Con fuerza, le arrancó la piel al lagarto monitor, poco a poco, centímetro a centímetro, hacia su cabeza. Cuantas más escamas se arrancaban, más ferozmente forcejeaba el lagarto monitor.
Después de arrastrarlo por más de 10 metros, el lagarto monitor de 5 metros de largo estaba prácticamente reducido a carne cruda, pareciendo que solo llevaba una camisa. Xiao ya había empezado a comer. Tras unos cuantos bocados de sangre, su garganta volvió a arder y roció sangre sobre la carne sin escamas. El aroma a carne asada llenó el aire. Hay que decir que los reptiles poseen una vitalidad increíblemente tenaz. La lucha del varano se intensificaba. Qin Yang sabía que aquello era la voluntad de supervivencia de la criatura. Cuanto más cerca de la muerte, más intensa la lucha. Las garras tantearon las escamas intactas en el suelo, encontrando la defensa completamente ineficaz. Sin más dilación, se giró y le arrancó el cuello al varano de un mordisco. Una vez que el varano estuvo sin vida, Qin Yang lo arrastró a un área espaciosa. La luz del sol brillaba sobre el cadáver ensangrentado, una escena de tranquilidad. Antes de comer, Qin Yang planeaba despellejar al varano entero. Sin duda, era un tesoro. Haría que el árbol del té antiguo tejiera una gran cama y luego la cubriría con estas escamas. Sería maravilloso. Pensándolo bien, la capacidad del árbol del té antiguo para controlar sus ramas era bastante útil. Con eso en mente, Qin Yang se puso manos a la obra de inmediato. Con cuidado, despegó la piel del varano desde la cabeza hacia abajo. Las escamas mutadas eran extremadamente resistentes, así que no había que preocuparse demasiado por romperlas. ¿Cruel? Si las acciones de Qin Yang eran crueles, ¿qué decir de los humanos? Piensen en estas pieles de animales, saqueadas incontables veces por los humanos. Pieles de tigre, pieles de leopardo, pieles de cocodrilo. Cualquier cosa con un mínimo de valor sería objetivo de los humanos. Así que, si hablamos de crueldad y codicia, los humanos son los primeros. Pequeño Fuego no entendía nada sobre crueldad o no. Simplemente asumió que el desollado se debía a que a su jefe no le gustaba comer piel, y no le impidió darse un festín. Desprendió toda la piel del varano de su cabeza, la recogió con la boca y la colgó de un árbol cercano para que se secara. Desde abajo, parecía un cocodrilo gigante colgando de un árbol. El clima era perfecto hoy. La luz del sol se filtraba a través de la copa de los árboles, iluminando la piel del varano y haciendo brillar las marcas doradas. A primera vista, realmente se parecía a un dragón dorado. ¿Podría considerarse esto como despellejar a un dragón dorado? Qin Yang movió la cola, muy satisfecho con su obra maestra. Este viaje montaña abajo había sido increíblemente gratificante. El aroma a carne asada llenaba el aire. Pequeño Fuego, escupiendo fuego, asó un trozo de carne de lagarto monitor hasta que quedó negro carbonizado. Jefe, esta carne asada parece incluso mejor que la carne de oso negro. Debería probarla. Esto es carbón, ¿no? ¿No podría estar un poco más caliente? Recordando las barbacoas de sus días humanos, Qin Yang sintió una punzada de nostalgia y no pudo evitar ofrecer un consejo. Mantén el fuego bajo, solo asalo un poco. Siguió sus instrucciones y, después de 2 intentos, finalmente logró asar un trozo de carne de lagarto monitor que estaba dorado, crujiente y goteando aceite. Jefe, ¿qué tal esto? Pruébalo. Qin Yang tragó saliva con dificultad. Esta era la primera vez desde su renacimiento que había sentido apetito. Con un movimiento rápido de su lengua, devoró la carne. Los ojos de Qin Yang se abrieron desmesuradamente, todo su cuerpo tembló y sus nalgas se contrajeron involuntariamente. Maldita sea. ¿Dónde está la lechuga? ¿Dónde está el chile? Crujiente por fuera y tierno por dentro, nada grasoso. Esto sí que es comida de verdad. Desde su renacimiento, se ha alejado cada vez más de la sociedad humana. Aunque todavía conserva su humanidad, con una vida de comer carne cruda y beber sangre convertida en su rutina diaria, rara vez piensa en la olla caliente, la barbacoa y los diversos dulces que una vez disfrutó. Pero después de que Pequeño Fuego despertara su habilidad de control del fuego, la barbacoa que trajo revitalizó instantáneamente la humanidad de Qin Yang. Pequeño Fuego también se jugó una pequeña broma a sí mismo, masticando la carne con los ojos brillantes. Santo cielo, jefe, ¿puedes jugar con fuego así? Pequeño Fuego. Rápido. Otro trozo. Qin Yang instó a Pequeño Fuego, tragando la carne en su boca y lamiéndose la grasa de los labios. Justo entonces, un sonido de notificación parpadeó en el panel del sistema frente a él. Devorando lagarto gigante mutante de nariz redonda, carne cocinada, puntos de evolución más 0,8. Qin Yang estaba atónito. ¿Está mal la trama? Soy el protagonista, esto no puede estar pasando, ¿verdad?
Era un lagarto monitor mutado, y el primer trozo de carne cocinada que comía desde su renacimiento, y solo le sumaba 0,8 puntos de evolución. ¿Eso es todo? Ni siquiera está tan bueno como el pollo congelado que comió antes. ¿Podría ser porque estaba demasiado cocido? Pequeño Fuego ya había horneado el segundo trozo. Era más grande y se veía aún mejor cocinado. Cuando sus alas se balanceaban, se podía oír el maravilloso sonido de la piel dorada y crujiente. Pequeño Fuego miró expectante a su jefe Leopardo Nublado, aparentemente esperando elogios. Jefe, pruebe este trozo, creo que está aún mejor cocinado. Qin Yang miró la carne junto a la pata, luego los 0,8 puntos de evolución añadidos, y se le encogió el corazón. Al ver la carne asada mundialmente famosa, no tenía absolutamente ningún apetito. Traga saliva. Primero comeré yo algo sangriento, come tú primero. Tomó un bocado de la carne cruda y sangrienta y comenzó a comer. Devoró un lagarto monitor mutado, puntos de evolución más 68, 8. Devoró un lagarto monitor mutado, puntos de evolución más 72, 4. Después de comer varios bocados seguidos, viendo docenas de puntos de evolución por cada bocado, el corazón agitado de Qin Yang se calmó considerablemente. Nunca había imaginado que algún día comería carne asada, y mucho menos que los puntos de evolución obtenidos de la carne asada serían tan tacaños. Pequeño Fuego se sintió muy extraño. A jefe claramente le encantaba comer carne asada, entonces ¿por qué dejó de comerla de repente? Pero no pensó demasiado en ello. Lo que jefe decía era ley. Después de pasar tanto tiempo juntos, ya consideraba a jefe Leopardo Nube como un ídolo. Jefe hacía lo que quería, y él simplemente podía seguirlo y aprovecharse. Y así, bajo la luz del sol, el leopardo nube comía comida cruda con sangre, el pajarito comía carne asada, y una piel completa de lagarto monitor colgaba del árbol sobre sus cabezas. Una escena muy hermosa. En estos días, Qin Yang no había comido mucha comida cruda y ya tenía algo de hambre, así que comió bastante rápido. Pero era imposible comerse un lagarto monitor de 5 metros de largo de una sola vez, así que dejó de comer cuando cada bocado solo aumentaba sus puntos de evolución en menos de uno. Los trozos de carne restantes le sirvieron para unos cuantos bocados de carne asada. Para cuando Qin Yang ya no pudo comer más, era ya por la tarde. Las únicas partes comestibles que quedaban del lagarto monitor eran sus esqueletos. Pequeño Fuego, ya lleno, dormitaba en una rama. Qin Yang se limpió los colmillos con las patas, puliéndolos hasta que brillaron. Observó la piel del lagarto monitor ondeando ligeramente con el viento, bastante satisfecho. Este es un gran comienzo. Encontrar un anfibio gigante justo después de bajar de la montaña. Pero pensándolo bien, tenía sentido. Comparado con la higuera estranguladora, este lado tenía el río Kangjian, lo que hacía que el clima fuera relativamente más húmedo y había más animales acuáticos. Encontrarse con este lagarto monitor de nariz redonda fue razonable. Viendo sus estadísticas, este viaje valió totalmente la pena. Especie: leopardo nublado. Puntos de evolución: 1109, 4 talentos evolucionados. LV5 esencia inmortal, 0, 1000, LV4 armadura de roca, 280, 600. Nota: los atributos defensivos del lagarto monitor de nariz redonda mutado se han convertido automáticamente en armadura de roca. Además, la armadura de roca tiene atributos defensivos más completos y puede escalar energía espiritual para cubrir cualquier área pequeña del cuerpo. No esperaba una sorpresa tan agradable. Desde la mejora de talento, la dificultad de los nuevos talentos ha aumentado mucho. Esta vez, la armadura de roca produjo un efecto de fusión a pequeña escala con la defensa del lagarto monitor. Las escamas cubrieron las partes del cuerpo. Qin Yang levantó rápidamente su pata y, con un pensamiento, la energía espiritual se reunió en su garra. Su ya larga garra se cubrió repentinamente con una capa de energía espiritual dorada. Con otro pensamiento, la energía espiritual dorada desapareció. Esto es, solo añadir leña al fuego. La próxima vez que me encuentre con un chacal, ya no necesitaré proteger deliberadamente el huevo de leopardo. Podré usar las escamas para protegerlo. Perfecto. Aunque no había nuevos talentos, este tipo de mejora rápida de los niveles de talento existentes, que también podía mejorar gradualmente los efectos de los talentos, era exactamente lo que necesitaba. Es mejor ser un maestro en una cosa que un aprendiz de todo. Sus talentos actuales ya eran suficientes. Si pudiera experimentar más de esta mejora automática, su velocidad de subida de nivel aumentaría enormemente.
Y esta transformación escamosa, una vez que evolucionara para cubrir todo su cuerpo, ¡guau! Solo pensarlo es impresionante. Quizás algún día incluso podría resistir misiles. Además, los puntos de evolución del lagarto gigante devorador sumaron más de 800, y combinados con los restantes, son suficientes para mejorar su primera habilidad de nivel 6. La energía espiritual, aunque es un poco irreal alcanzar el umbral de la cuarta evolución, aún ha aumentado significativamente. En ese momento, la energía espiritual dentro del cuerpo de Qin Yang, como el lejano río Kangjian, surgió y rugió a través de sus vasos sanguíneos, convergiendo finalmente en su abdomen, particularmente abundante. Parece que además de las especies con pelaje, tendrá que prestar más atención a las especies con escamas en el futuro. Con una gran cantidad de puntos de evolución y optimización de talento, la carne cruda será increíblemente deliciosa. Rápidamente liberó a las abejas restantes y continuó explorando. Ciudad fronteriza, ciudad de Daluo. A diferencia de los días anteriores, el área cerca de la frontera estaba plagada de agujeros, con incendios aún ardiendo y humo denso elevándose, y fuego de artillería esporádico que estallaba ocasionalmente. En la sala de mando improvisada, el rostro del comandante de compañía Chen-Wu era grave. Desde la última aparición a gran escala de animales mutados, tales cruces fronterizos habían ocurrido cada 1 o 2 días. Inicialmente, era manejable. La mayoría eran conejos y ratas mutados, y las defensas de su compañía estaban bien gracias a su munición superior. Sin embargo, la aparición de jabalíes salvajes mutados ayer causó una brecha en las defensas. La efectividad de combate de una compañía no debería ser tan baja, pero a lo largo de la frontera de Yunnan, los tanques y los vehículos de combate de infantería no podían penetrar ciertos terrenos. Las armas más efectivas eran equipos portátiles como lanzacohetes individuales. Pero estos jabalíes no eran jabalíes mutados comunes. Su defensa y vitalidad habían aumentado varias veces, y su gran número ejercía una presión creciente sobre la compañía. Chen-Wu solicitó rápidamente apoyo aéreo, y después de un poderoso bombardeo, la situación se estabilizó. Ring ring ring. La llamada apenas se había conectado cuando se escuchó la voz del jefe de escuadrón. Comandante de compañía. Un gran número de 100 pies de sangre mutados han emergido de la posición 14. Solicitando refuerzos. Retírense inmediatamente. Sí, señor. Retírense. Retírense. Granadas de humo. Escuchando la horrible visión de los 100 pies de sangre al otro lado, una especie mutada conocida, caracterizada por su capacidad de emboscar a otras especies desde el subsuelo. Altamente venenoso y difícil de matar. Fundamentalmente, estos 100 pies de sangre no eran del extranjero. Se les encontró por todo el planeta, lo que los convierte en una de las especies mutantes más problemáticas para todas las naciones. Un pelotón estaba estacionado en la posición 14. Si se encontraban con un gran número de 100 pies de sangre atacando desde el subsuelo, casi con seguridad morirían. No había necesidad de apoyo. Retirarse ahora minimizaría las pérdidas. Además, toda la compañía estaba estacionada allí no para luchar hasta la muerte, sino para ganar tiempo para la construcción de una zona segura tierra adentro. La situación en la ciudad de Daluo era un microcosmos de toda la frontera. Situaciones como las de la posición 14 ocurrían todo el tiempo. Muchas posiciones mostraban señales de haber sido violadas debido a la aparición de 100 pies de sangre y plantas extrañas. En varios puntos, varios tigres de Bengala cruzaron la frontera y entraron en la selva nublada. Sin embargo, las autoridades generalmente no se ocupaban de estos animales solitarios que huían porque no amenazaban el territorio. En la selva, Pequeño Fuego miró el gran enjambre de abejas que rodeaba a Qin Yang y dijo con voz temblorosa: Jefe, eres casi una colmena gigante. Qin Yang estaba acurrucado en la copa del árbol, concentrado en domar el último gran enjambre de abejas. Justo después de digerir al lagarto gigante esa tarde, la pequeña abeja descubrió de repente un enjambre natural, y Qin Yang corrió hacia allí sin pensarlo. Tras una hora de esfuerzo, las 87 abejas gigantes mutadas se unieron con éxito, quedando solo una. Las abejas restantes fueron alimentadas a pequeño fuego, lo que significaba que el objetivo de resonancia era ahora un enjambre de abejas gigantes completamente nuevo, formando una fuerza de combate preliminar. Cuando la última abeja gigante se separó del enjambre y voló a su lado, Qin Yang se levantó de la copa del árbol. Éxito. Ignorando a pequeño fuego, no podía esperar para probar los efectos del nuevo enjambre. Con un pensamiento, las abejas gigantes, como mini drones, volaron hacia el río Kangjian.
La velocidad y la visión de las abejas gigantes mutadas eran muy superiores a las de las abejas comunes. En poco más de 10 minutos, imágenes del río Kangjiang aparecieron en la mente de Qin Yang. 88 imágenes aparecieron simultáneamente, como una transmisión en vivo. Su cerebro no lo procesó de inmediato, pero al acercarse al río, Qin Yang casi podía oír su rugido. Imágenes fugaces pasaron ante sus ojos, y mientras Qin Yang observaba el río Kangjiang, su mirada se agudizó de repente. En las orillas del río Kangjiang, dos gigantes mutantes de tamaño descomunal se enzarzaban en una batalla a muerte. Un pez de 2 metros de largo y una lombriz de tierra de tamaño similar se desgarraban mutuamente, enredados entre sí. Era como una pintura de fama mundial. La reacción instintiva de Qin Yang fue: ¿acaso las lombrices no se usan para pescar? ¿Por qué se comen los peces? Y si bien los peces de 2 metros de largo son comunes, las lombrices de 2 metros de largo son un poco exageradas. El reptil más extravagante que había visto antes era un milpies que crece por canibalismo, pero incluso el más grande no era tan exagerado como esta lombriz. Sin embargo, Qin Yang también sabía que a medida que la energía espiritual mutaba, las mutaciones de algunas especies se volverían cada vez más poderosas. Había pasado tanto tiempo, y era prácticamente invencible en la Montaña Negra. La aparición de una lombriz así era de esperar. Tal vez había comido algo puramente espiritual. Basándose en las abejas exploradoras, Qin Yang localizó rápidamente a las dos criaturas gigantes, a una docena de kilómetros de distancia, no muy lejos. Originalmente había planeado regresar al antiguo árbol de té, pero como parecía tan predestinado, decidió probar el pescado fresco. ¿Quién sabe? Tal vez habría una sorpresa. Pequeño fuego. Vamos. Jefe, ¿qué hay de esta piel? Qin Yang miró la piel de lagarto gigante en el árbol. Parecía un problema. Estaba a más de 10 kilómetros de distancia. No podía arrastrar una piel de 5 metros de largo, sería demasiado llamativo. Pero regresar a la cima de la montaña sería una pérdida de tiempo, y para cuando regresara, los dos gigantes podrían haber terminado su batalla. Qin Yang miró a su alrededor, sus ojos brillaron. La colmena parecía una buena opción. En lo alto de la copa del árbol, había grandes filas de abejas, y los monos y pájaros rara vez se acercaban. Qin Yang saltó a la copa del árbol donde se encontraba la colmena y colocó la piel de lagarto gigante enrollada en una rama escondida. Luego, se lanzó hacia el río con pequeño fuego, mientras las abejas exploradoras vigilaban atentamente la batalla en la orilla. Qin Yang era increíblemente rápido, casi como un tren de alta velocidad en la copa del árbol. Recorrió más de 10 kilómetros en un instante. Se detuvo en la copa del árbol junto al río y activó Maestro del Engaño para ocultarse. Esto le permitió a Qin Yang ver la verdadera forma del pez. Su cuerpo era esbelto y parecido a una serpiente, con una capa de patrones degradados de color amarillo oscuro a ambos lados de su vientre. Las aletas suaves que deberían haber estado conectadas a su espalda y cola sobresalían con espolones óseos, lo que le daba un aspecto algo feroz. Su apariencia era bastante diferente de la especie original, pero Qin Yang aún lo reconoció por los dos espolones óseos que sobresalían detrás de sus ojos. Era una anguila con patrón de nube. Un pez gigante de agua dulce que podía alcanzar aproximadamente 1,2 metros de longitud cuando no había mutado. Este pez era muy raro, y se decía que solo existía en un afluente del río Kangjiang. Su presencia aquí era suficiente para ilustrar los rápidos cambios en el entorno ecológico actual. En cuanto a la lombriz, parecía una lombriz común. Aparte de las capas de dientes en su boca que le causaron un poco de asco a Qin Yang, por lo demás estaba bien. La lombriz estaba cubierta de heridas, todas causadas por los espolones óseos sobresalientes de la anguila. Toda la orilla fangosa estaba cubierta de huellas dejadas por los dos, e incluso había mucha carne de lombriz. Jefe, debería desatar un feroz ataque de fuego primero. Después de la batalla con el lagarto gigante, y con la guía de Qin Yang, Pequeño Fuego tenía una profunda comprensión de sus ventajas. Al ver esta escena en la orilla, se animó al instante. No te apresures, déjame echar un vistazo primero. Qin Yang rápidamente usó su cola para sujetar a Pequeño Fuego. Este tipo realmente hacía honor a su nombre. El río Kangjiang era ancho, y la zona donde los dos gigantes luchaban abajo era una playa poco profunda en forma de U. Qin Yang observó el limo que ocasionalmente burbujeaba con humedad y sintió que era realmente difícil de manejar. Este lodo parecía seco, pero con un poco de fuerza y sacudidas, se convertía en un lodo pantanoso. La succión era muy fuerte.
Una vez que te quedabas atascado, cuanto más luchabas, más te hundías. Parecía que el ataque de fuego de pequeño fuego era la opción más adecuada en ese momento, pero aún había que observar el momento del ataque. Al mismo tiempo, Qin Yang pensó en cómo resolver el problema clave del lodo blando en la orilla. De lo contrario, incluso si pequeño fuego pudiera quemar a los dos gigantes hasta la muerte, sería inútil si no se podía sacar. Y, en la orilla del río, la batalla entre la lombriz de tierra y la anguila rayada alcanzó su punto álgido. La sangre se mezcló con el agua del río, tiñendo de rojo una pequeña área y atrayendo a otras especies mutadas del río. La ferocidad de la anguila rayada se manifestaba principalmente en las espinas óseas que sobresalían de su cabeza y lomo. Estas espinas eran extremadamente afiladas y arrancaban trozos de carne del cuerpo de la lombriz. La lombriz mutada, por otro lado, exhibía un desempeño aún más asombroso. Originalmente destinada a ser alimento para peces, ignoraba por completo las espinas óseas, permitiendo que la perforaran. Con un poderoso giro, la anguila se deformaba, sus secciones más gruesas se volvían más delgadas. Y en las áreas perforadas y desgarradas por las espinas óseas, la carne y la sangre frescas se regeneraban constantemente. Esta capacidad regenerativa era extremadamente impresionante. Qin Yang observaba con envidia. Si el leopardo nublado poseía tal talento regenerativo, su propia ventaja de supervivencia aumentaría enormemente. Incluso antes de la mutación, las lombrices eran famosas por sus habilidades regenerativas. Ahora, con el apoyo de la energía espiritual, es aún más escandaloso. Sin embargo, el lodo removido era lo que más cuidado debía tener Qin Yang. A medida que la batalla se intensificaba, el lodo ya estaba teñido de carmesí por la sangre. ¿Cómo podría evitar quedar atrapado? Justo entonces, Qin Yang entrecerró los ojos. Vio un repentino estallido de luz roja como la sangre que emanaba de la lombriz gigante que había debajo. El punto muerto anterior se revirtió al instante, y la anguila quedó enredada varias veces. Una serie de crujidos, como petardos, resonaron a lo largo de la orilla. Las heridas de la lombriz emitían una luz roja como la sangre, que parecía otorgarle aún más fuerza, rompiendo todas las espinas óseas de la anguila. Esto era increíble. Si esto continuaba, la lombriz iba a darle la vuelta a la situación. Pequeño fuego. Apártate. Escupe fuego al borde del lodo. Pequeño fuego no pudo esperar más. El instinto que tienen las aves por los insectos parece innato. A la orden de Qin Yang, pequeño fuego se lanzó. Hay que decir que después de evolucionar, este tipo era varias veces más rápido que un minnow común, y con su picado aéreo, alcanzó a las anguilas y lombrices en un abrir y cerrar de ojos. Una docena de llamas aterrizaron en el borde de las lombrices y anguilas. Aunque solo ardieron por un momento y no había material inflamable, aún chisporroteaban bajo la alta temperatura. El lodo se secó visiblemente. Qin Yang tampoco estaba ocioso. Mordió una rama frondosa, y una gran sección de la copa esmeralda cayó al suelo. Saltó de cabeza 2 veces, aterrizando en el suelo, y luego usó su cola para llevar la copa hacia la orilla. Este era el único método que Qin Yang podía pensar. Primero, dejar que el fuego evaporara la humedad del lodo, luego colocar la rama flexible con muchas hojas sobre el lodo. Pero entretanto, había algo aún más importante. También tenía que lanzar las rocas a la orilla. La evaporación del agua endurece el suelo, restringiendo el movimiento de las lombrices y las anguilas. Las rocas y las ramas les proporcionan puntos de apoyo. Sin embargo, todo esto requiere una sincronización precisa. De lo contrario, las llamas especiales de Xiaowu simplemente reducirán las ramas a cenizas. Al llegar a la orilla, Qin Yang se estabilizó, su cola levantando rocas y arrojándolas a varios metros de distancia. Xiaowu, esquiva. Varios fuertes estallidos resonaron. Gotas de barro volaron por todas partes desde las rocas. Algunas incluso golpearon a las anguilas, rebotando. Mientras las llamas caían, las lombrices entraron en pánico, tratando de abandonar a las anguilas y enterrarse en el barro. Pero las espinas óseas de las anguilas estaban incrustadas en sus cuerpos, impidiendo que se separaran lo suficientemente rápido, dejándolas soportar pasivamente el calor abrasador. El barro alrededor de sus cuerpos se endureció. Qin Yang blandió con fuerza una rama, enterrándola bajo ellos. Una oportunidad perfecta. Las escamas recién adquiridas cubrieron la parte inferior de sus patas y extremidades. Tras saltar sobre las rocas, llegó junto a la lombriz y le dio un mordisco. Esta vez, no había escamas que lo detuvieran.
Perforó el tejido blando y carnoso, y casi la mitad de la lombriz de tierra de 20 centímetros de grosor fue mordida en su boca. Con la adición de sus dientes caninos, casi perforó por completo a la lombriz de tierra. Esta mordida hizo que la lombriz de tierra se retorciera, aflojando su agarre sobre la anguila. Al ver esto, la anguila inmediatamente contrajo su cuerpo, tratando de separarse de la lombriz de tierra. ¿Cómo podía Qin Yang dejarla ir? Sus patas delanteras, a través de las ramas, perforaron a la anguila con sus garras de jade blanco. Pero para los peces, una simple perforación no es suficiente para matarlos. La dolorida lombriz de tierra y la anguila lucharon aún más ferozmente. La lombriz de tierra mutada incluso se giró para morder a Qin Yang. Pero estaba demasiado enroscado con la anguila como para atravesar las densas ramas, y mucho menos para morder a Qin Yang. Uno era una anguila de 2 metros de largo con un patrón de nubes, y el otro una lombriz de tierra mutante de 2 metros de largo. Qin Yang, con una en la boca y la otra en sus garras, las arrastró hasta la orilla. Siguiendo sus instrucciones, Pequeño Fuego había secado todas las piedras del camino hasta que se agrietaron. Esto hizo que las piedras fueran particularmente resistentes, y Qin Yang, usando toda su fuerza, desató su misterioso poder Yin, tirando con fuerza de las dos criaturas del lodo. El jefe es poderoso. Gritó Pequeño Fuego, demasiado pequeño para ayudar a levantarlas, mientras reforzaba continuamente el lodo con fuego. Justo entonces, se desarrolló una escena inesperada. La lombriz de tierra que Qin Yang estaba mordiendo sacudió repentinamente la cabeza, una fuerte fuerza de tracción proveniente de sus colmillos. Intentar igualar la fuerza de un leopardo nublado era como una efímera intentando sacudir un árbol. Pero lo inesperado no fue eso. La lombriz de tierra se partió en dos. La luz sangrienta de la herida se desvaneció y disminuyó, transformándola en una lombriz de tierra grande y común. Su cabeza, por su propio esfuerzo, se desprendió de los dientes de Qin Yang y cayó en el barro. La lombriz abrió la boca, siseó y, sin mirar atrás, se balanceó hacia adelante, se lanzó a un punto blando, cavó un agujero y desapareció. La mitad restante de la lombriz seguía enredada con la anguila con patrón de nube. Qin Yang estaba atónito. ¿Eligió separarse para sobrevivir? Tal como Qin Yang había pensado, incluso si una lombriz es separada, puede curar sus heridas rápidamente y regenerarse. Sin embargo, esta capacidad era antes pasiva, o más bien, forzada e inconsciente. Después de todo, era tan pequeña y delgada que se rompería con el más mínimo toque. Ahora que esta lombriz mutada había elegido separarse activamente, significaba que su inteligencia había avanzado a pasos agigantados. Al ver desaparecer la cabeza de la lombriz, los ojos de Qin Yang parpadearon. No estaba particularmente arrepentido. La mitad restante era suficiente para comer. Esta vez, Qin Yang fue más cauteloso, aunque era improbable que la anguila estampada usara el mismo truco. Y, unos minutos después, Qin Yang finalmente arrastró a su presa de vuelta al suelo duro, cubierto de barro. La anguila estampada y la lombriz estaban completamente ocultas por el barro. Se sacudió, finalmente obteniendo algo de limpieza. Pequeño Fuego quería morder, pero no sabía por dónde empezar, ya que todo estaba cubierto de barro. Jefe, ¿cómo comemos esto? Fácil, podemos comerlo mañana por la mañana. Volvamos a la colmena. Qin Yang recogió su presa y comenzó su viaje de regreso. Poco después de que Qin Yang se fuera, la tierra en la orilla se aflojó repentinamente, y un parche de hierba se levantó, revelando la lombriz de tierra medio mutante que había escapado. Sin embargo, a diferencia de antes, la lombriz de tierra mutante fue expulsada. Tan pronto como emergió, salió disparada. Inmediatamente después, dos tentáculos emergieron del agujero, como detectores, fijándose en la ruta de escape de la lombriz de tierra medio mutante. ¡Zas! La entrada del agujero se abrió a la fuerza y una criatura aún más grande emergió de su interior. La luz del sol se reflejaba en su armadura carmesí, revelando sus gruesas escamas rojo sangre. Un 100 pies de sangre. A diferencia del 1000 pies mutado, el 100 pies era mucho más delgado, su cuerpo ligeramente aplanado, con dos antenas parecidas a bigotes en la parte frontal de su cabeza. El 100 pies de sangre entero era más largo que el pez de 2 metros de largo en la boca de Qin Yang, su armadura escalonada en su espalda crujía con cada movimiento. La lombriz de tierra mutada era rápida, pero el 100 pies de sangre parecía no tener prisa, sus antenas siempre señalaban con precisión la ubicación de la lombriz. Quizás impulsado por el instinto de la lombriz de tierra mutada, en realidad se movió hacia su otra mitad. Para entonces, había anochecido.
La colmena estaba a más de 10 kilómetros de las orillas del río Kangjiang, lo que hizo que el viaje de regreso fuera más lento de lo esperado. Tras haber sido arrastradas por el suelo durante un buen rato, el barro que cubría a la anguila y la lombriz se había desprendido casi por completo, dejando al descubierto la carne. Qin Yang se detuvo, encontró un árbol sin dragones trepadores enroscados a su alrededor y trepó. Su plan original era regresar a la colmena y esperar durante la noche para limpiar las lombrices con el rocío de la mañana. Sin embargo, sintió que demasiado tiempo podría causar problemas y le inquietaba no comérselas. Así que decidió no regresar y empezar a comérselas directamente, subiendo de nivel de inmediato. Cepilló cuidadosamente las lombrices con hojas, primero quitando la arena de su superficie, luego arrancó un trozo y comenzó a devorarlas. Devoró una lombriz mutada, puntos de evolución más 32, 6. Devoró una lombriz mutante, puntos de evolución más 35, 8. Para sorpresa de Qin Yang, la carne de la lombriz era increíblemente suave y tierna, sin espinas y blanda como algodón de azúcar. Le impresionó especialmente su abundante sangre. Cada bocado rebosaba de jugo. Al joven le pareció aún más interesante, probando un bocado de carne asada y un sorbo de sangre fresca. En poco tiempo, la lombriz de medio metro de largo estaba casi completamente devorada. Qin Yang luego dirigió su atención a la anguila con patrón de nubes, que aún se debatía ocasionalmente. Comparada con la lombriz mutante, la carne de la anguila tenía un olor a pescado más fuerte. Usó sus garras para quitar todos los gruesos espolones óseos, dio un mordisco y se preparó para saborearlo. Casi por reflejo, Qin Yang se levantó del tronco del árbol. Antes de que pudiera siquiera tragar la carne de anguila que tenía en la boca, vio montículos de tierra que se elevaban del suelo bajo el árbol, como agujeros excavados por caminantes de tierra. Las lombrices emergieron del suelo, arrastrándose y emitiendo débiles siseos. Qin Yang estaba perplejo ante esta visión. ¿Acaso esta lombriz ha perdido la cabeza? ¿Está intentando esconderse de nuevo en su cuerpo? Incluso si hubiera adquirido inteligencia, no sería tan estúpida, ¿verdad? No, hay otras especies. En el suelo despejado por la lombriz, se alzaba un montículo de tierra más largo y alto, e incluso bajo parte del suelo removido, se podía ver algo rojo sangre fluyendo. Qin Yang pensó inconscientemente en un 100 pies mutado, pero al observarlo más de cerca, parecía diferente. Al segundo siguiente, una enorme cabeza de 100 pies emergió del suelo, sus tentáculos barriendo el aire. Originalmente, estaba localizando la dirección en la que había huido la cabeza de la lombriz, pero sus tentáculos parpadeaban en rojo, como luces indicadoras. El 100 pies levantó la cabeza y miró al leopardo nublado en el árbol. Para ser precisos, solo vio una anguila larga y nublada colgando del tronco del árbol. La sangre brotaba del cuerpo del pez, mordido por Qin Yang, goteando por sus aletas hasta el suelo. El olor a pescado mezclado con el olor a sangre estimuló los tentáculos del 100 pies. Entonces, abandonó su persecución de la cabeza de la lombriz y, en cambio, se estiró hacia adelante, comenzando a trepar por el tronco del árbol donde se encontraba Qin Yang. 100 pies, uno de los 5 venenos. Su veneno puede causar parálisis y reacciones alérgicas en nervios y células, y debido a sus potentes propiedades medicinales, se le conoce como el dragón celestial. Son expertos en trepar paredes y colarse en grietas. De hábitos nocturnos, son excepcionalmente feroces y veloces, alimentándose principalmente de insectos, arañas, lagartijas pequeñas e incluso ratones pequeños. Sus formas no mutadas miden como máximo 20 centímetros de largo. Pero ninguno es tan monstruoso como este. Este 100 pies rojo sangre ya medía casi 4 metros de largo, con todo su cuerpo extendido hacia arriba, cientos de patas de 100 pies arrastrándose por el tronco del árbol, acercándose a Qin Yang. Qin Yang se dio cuenta de repente de que, bajo esta mutación de energía espiritual, la mayoría de los invertebrados, artrópodos o reptiles parecían más propensos a evolucionar a tamaños monstruosos. La mayoría de los mamíferos, por otro lado, parecían crecer a un ritmo más lento, aunque había algunas excepciones, pero la tasa de crecimiento no se acercaba ni de lejos a la de los 100 pies. Animales como él, los leopardos, los osos lunares y los chacales evolucionaron más en defensa, velocidad y regeneración. Jefe, mírame cómo lo hago explotar. El 100 pies de sangre parecía feroz, mucho más pequeño que Pequeño Fuego, pero Pequeño Fuego no tenía miedo en absoluto. Las llamas brotaban de él, crepitando y estallando contra el tronco del árbol.
Qin Yang usó su visión verdadera de observación del cielo para observar los movimientos del cien pies de sangre a través de las llamas. Tan pronto como aparecieron las llamas, el cien pies de sangre retrocedió 2 metros, deteniéndose en el tronco del árbol, sus tentáculos balanceándose de un lado a otro, aparentemente tratando de orientarse y medir la temperatura. El calor abrasador carbonizó el tronco del árbol, pero afortunadamente, el árbol gigante era lo suficientemente grueso. De lo contrario, podría haberse quemado por completo. Debajo de las llamas, el cien pies de sangre sondeó durante más de 10 segundos antes de avanzar de nuevo. Bajo la atenta mirada de Qin Yang, mientras el cien pies de sangre se acercaba a las llamas, sus 2 tentáculos comenzaron a enroscarse, ocultándose bajo su exoesqueleto. Inicialmente había pensado que el cien pies de sangre se había asustado por el intenso calor y estaba a punto de rendirse, pero a juzgar por su postura, se estaba preparando para abrirse paso a la fuerza. Espera, no parecía moverse. Sus tentáculos se retrajeron, luego se desplegaron de nuevo, repitiendo esto varias veces. Después de rodear el tronco del árbol y darse cuenta de que no podía escapar de las llamas, regresó a su punto de partida. De repente, abrió su enorme boca y roció un chorro de veneno escarlata, salpicándolo sobre las llamas. Sichle, sichle. Como si añadiera condimento a las llamas, el fuego inicialmente se intensificó, luego se extinguió rápidamente. Qin Yang reflexionó, ¿podría ser este su veneno? Pero la cantidad rociada a la vez era demasiado grande. Era como un extintor de incendios, y sorprendentemente efectivo. Qin Yang también descubrió que el veneno era corrosivo. La sección afectada del tronco del árbol parecía estar pudriéndose. Pequeño fuego, ve a esconderte en otro árbol y vigila tu entorno. Pequeño fuego podría no ser capaz de resistir el veneno, así que Qin Yang le dijo que se mantuviera alejado. Si se salpicaba, no podría tratarlo. Mientras el fuego disminuía, el cien pies de sangre continuó olfateando hacia arriba. ¡Wow! Qin Yang, mirando desde arriba, dejó caer un sonido deliberadamente prolongado, lanzando al cien pies de sangre directamente del árbol al suelo. Sacudiendo la cabeza, el cien pies de sangre abrió sus enormes fauces hacia el cielo, emitiendo un silbido agudo en represalia. Claramente, el estampido sónico no lo había detenido, y volvió a ascender en espiral. Al ver que el estampido sónico no había disuadido al cien pies de sangre, Qin Yang se paró en el árbol, con la mirada tranquila. Ya que no se va, no te vayas tú. Nunca antes había visto un cien pies mutante tan grande. Si lograba comérselo, los puntos de evolución que ganaría serían considerables. La copa del árbol era la zona de combate ventajosa del leopardo nublado, así que se quedó arriba, esperando a que el cien pies de sangre subiera. Como este cien pies de sangre era un maestro excavador, una vez que llegara a la superficie, estaría entrando en su territorio. Si no podía ganar, simplemente excavaría bajo tierra, dejando a Qin Yang indefenso. Era mejor quedarse en el árbol e intentar matarlo de un solo golpe. Activó su armadura de roca de nivel 4, transformando parcialmente sus ojos en escamas para protegerlos. Tenía que tener cuidado con el veneno del cien pies de sangre. Si algo salía mal y le disparaban en un punto tan vulnerable como los ojos, sería una gran pérdida. Qin Yang no sabía qué pensaba el cien pies de sangre, después de todo, su inteligencia no había alcanzado el nivel de comunicación. A juzgar por su reacción y objetivo, parecía atraído por la sangre de la anguila mutada y se había convertido en su presa. Sí, un cien pies estaba atacando a un leopardo nublado. Esta era la máxima manifestación del colapso de la cadena alimenticia tras la aparición de la energía espiritual. Desafortunadamente, este cien pies de sangre había elegido el objetivo equivocado. Aunque parecía más duro que una lombriz de tierra, Qin Yang realmente no tenía nada de qué preocuparse excepto de su veneno. A menos que tuviera docenas o cientos de cien pies, Qin Yang no elegiría retroceder. En ese momento, el cien pies de sangre ya estaba 1 metro por debajo de Qin Yang. Justo cuando Qin Yang se preguntaba cómo atacaría, el cien pies de sangre levantó repentinamente la cabeza, disparando veneno mientras saltaba hacia arriba. Qin Yang esquivó hacia la izquierda, evitando fácilmente el ataque. El salto ascendente del cien pies de sangre llegó justo por encima de las extremidades de Qin Yang. Justo cuando abrió la boca para seguir rociando veneno, las garras de Qin Yang se movieron. Una garra se estrelló contra la cabeza del cien pies de sangre, clavando su cabeza erguida al tronco del árbol. El golpe fue demasiado rápido para que el ojo humano lo siguiera. Solo entonces el cien pies de sangre se percató del peligro, su cuerpo se desprendió del tronco y se retorció en el aire.
Pero por mucho que forcejeara la parte inferior de su cuerpo, Qin Yang le sujetó la cabeza con firmeza. El cien pies escupió varios chorros más de veneno, pero Qin Yang controló su dirección, dirigiéndolos hacia otro lado, sin que una sola gota lo tocara. Qin Yang se lamió los colmillos, impasible. Con tan escasa fuerza, se atrevía a atacarlo. La ignorancia era ignorancia. Si no temiera que se enterrara en la tierra y escapara, habría bajado y lo habría matado hace mucho tiempo. Asando el bicho. Pequeño Fuego vio al cien pies de sangre bajo control, voló desde el árbol, llegó a la cola del cien pies y exhaló una bocanada de fuego. En realidad, Qin Yang también quería probar si su fuente de malicia era más corrosiva que el veneno del cien pies, pero como iba a comérselo de todos modos, realmente no podía obligarse a usarlo. Bajo la alta temperatura, la segunda mitad del cien pies de sangre estaba algo arrugada, sus escamas estaban quemadas de rojo y el aceite rezumaba de las articulaciones de sus segmentos. Qin Yang no pensaba demorarse. Ahora que lo tenía bajo control, se lo comería primero. Cuando se trataba de comer cien pies, Qin Yang no tenía experiencia, pero mientras tuviera cuidado con las toxinas, podría manejarlo. Los cien pies no son venenosos por todas partes. Su veneno se encuentra únicamente en las garras venenosas huecas a ambos lados del primer segmento, que Qin Yang sostenía, evitando deliberadamente. Las garras venenosas eran claramente diferentes de las demás patas. Eran más hinchadas y huecas por dentro. Para mayor seguridad, Qin Yang optó por entrar en la garra desde el cuarto segmento. Colocó la punta de la garra, de color jade blanco, en la articulación del cuarto segmento y la atravesó directamente. Un líquido azul pálido rezumaba. Su sangre. Parecía que, incluso después de la mutación, aún carecía de hemoglobina. Olía un poco mal y Qin Yang arrugó la nariz y, con fuerza, abrió una sección de su dura armadura, como un cangrejo que rompe su caparazón. Con un dolor insoportable, el cien pies de sangre intentó frenéticamente sacar la cabeza. Sin embargo, la cola de Qin Yang ya se había enroscado alrededor del sexto segmento y lo había levantado. En el instante en que su garra derecha soltó la cabeza, cortó rápidamente el cuarto segmento, ahora desprovisto de su armadura. La cabeza del cien pies de sangre fue cercenada. Cayó del árbol, mientras que el resto quedó sujeto por la cola de Qin Yang, colgando junto a la anguila con dibujos de nubes. Desde la distancia, parecía salchicha secándose para el año nuevo. Qin Yang contempló atentamente el caudaloso río Kangjiang a lo lejos. Apenas era el primer día, y la cosecha ya era tan abundante. De hecho, los lugares con fuentes de agua tenían especies más diversas. Entonces, ¿cuál debería comer primero? Devoró un cien pies mutado, puntos de evolución más 25, 7. Devoró una anguila mutada con patrón de nube, puntos de evolución más 43, 8. La carne de cien pies era desagradable, contenía una hormona estimulante muy poco amigable para las papilas gustativas, especialmente la sangre verde pálida, lo que hizo que Qin Yang se sintiera algo incómodo. Sin embargo, por el bien de los puntos de evolución, Qin Yang podía soportarlo. La carne de la anguila mutada con patrón de nube era más firme y elástica, e incluso el aceite tenía un sabor natural del río Kangjiang. Por lo tanto, Qin Yang optó por comerlas alternativamente. Un bocado de carne de cien pies, un bocado de carne de anguila, la combinación parecía tener un sabor único. Especialmente las notificaciones de puntos de evolución que aparecían en el patrón intercalado hicieron que Qin Yang se sintiera aún mejor. No fue hasta que la luna estaba alta en el cielo que Qin Yang dejó de devorar. Todavía quedaban algunas, pero el aumento de puntos de evolución era muy pequeño, así que simplemente las tiró. Al observar el equilibrio del sistema, Qin Yang no pudo evitar rugir varias veces a la luna. Puntos de evolución. 1945, 3. Talentos evolucionados. LV5 Esencia Inmortal, 0, 1000, LV4 Poder Yin Profundo, 0, 600, LV4 Armadura de Roca, 320, 600. Nota. La armadura dura del cien pies de sangre mutante puede mejorar la armadura de roca, fusionándose y convirtiéndose automáticamente. En tan solo un día después de descender la montaña, había consumido 4 especies completamente nuevas, y su armadura de roca había alcanzado la transformación de escamas. Ahora, aparte de un estómago ligeramente hinchado, Qin Yang nunca se había sentido tan cómodo. Su energía espiritual también era más abundante que nunca. Sentía que consumir otro alimento espiritual puro desbloquearía su cuarta evolución. Esta montaña trasera de la vieja montaña negra era verdaderamente un lugar bendito.
Especialmente esta transformación de escamas, o mejor dicho, transformación de armadura de energía espiritual, era una delicia completamente inesperada. Basándose en su experiencia devorando al lagarto gigante y al ciempiés sangriento, esto solo debería ocurrir al devorar especies que poseen características de escamas y armadura externa. Además, esta fusión afecta directamente a talentos específicos, esencialmente una pequeña optimización. No subestimes esta pequeña optimización. Es un proceso gradual. El objetivo de Qin Yang es que esta armadura de energía espiritual cubra todo su cuerpo. En cuanto a la fuerza de la armadura, el objetivo es simplemente resistir los bombardeos. Ese bombardeo hizo que Qin Yang sintiera una gran sensación de crisis. Aunque no sabía qué tipo de especie mutada era, el hecho de que pudieran desplegar aviones de combate demostraba que la frontera estaba en un caos grave. Ahora, primero la mejora. Esta vez, el objetivo de Qin Yang es claro. Comenzar con la fuerza y la defensa, y mejorar estos dos talentos centrales al nivel 5. Consumiendo 600 puntos de evolución, poder Yuanjin mejorado al nivel 5. Consumiendo 280 puntos de evolución, armadura de roca mejorada al nivel 5. Advertencia. Advertencia. Parte de los tejidos de tu cuerpo están a punto de ser reorganizados y optimizados. Al aparecer la notificación, Qin Yang, de pie en la copa del árbol, quedó atónito. Era la primera vez que veía este mensaje. ¿No solía ser una notificación de actualización completada? ¿Por qué era así? De repente, su cuerpo de leopardo tembló y sintió una incomodidad generalizada. La incomodidad llegó demasiado rápido, y Qin Yang saltó inmediatamente a una rama triangular, usando su cola para sujetarse. En menos de un segundo, la incomodidad se convirtió en un dolor insoportable, varias veces más intenso que la evolución de la energía espiritual, que recorrió todo su cuerpo. El rostro de Qin Yang se contrajo involuntariamente. Sintió cómo todos sus músculos se contraían y expandían, reorganizándose, especialmente el tejido de carne y sangre en sus articulaciones, rompiéndose, reconectándose y separándose frenéticamente, para finalmente reformarse bajo la restauración de la esencia inmortal. Maldita sea. ¿Es esto una especie de juguete conmigo? Apretó sus colmillos con fuerza contra el tronco del árbol, intentando aliviar el dolor insoportable. Esta vez, el dolor realmente lo estaba llevando al borde del colapso. Fue demasiado repentino. Del nivel 1 al nivel 4, cada mejora fue cálida y suave, sin mucha reacción. Es más, cuando la esencia inmortal se mejoró al nivel 5, no hubo mucha reacción en absoluto, lo que llevó a Qin Yang a asumir inconscientemente que sus otros talentos serían similares. Nunca esperó que los cambios cualitativos en poder Yin misterioso y armadura de roca fueran de esta manera. Pero la reforma ya había comenzado, y no se podía detener, ni Qin Yang podía detenerla. Ahora, solo podía soportarlo en silencio, esperando que el dolor insoportable pasara. En la base militar del suroeste, el aire estaba cargado con el hedor a sangre y pólvora, mucho más fuerte que nunca. Esto indicaba el alcance de la reciente intrusión de plantas y animales, pero actualmente, el armamento humano aún mantenía una ventaja aplastante. Era de noche y el edificio del experimento con espíritus mutados estaba brillantemente iluminado. En el laboratorio No. 8, además de los investigadores ocupados, estaba Jian Yu, separada por una pared de cristal. Desde la inyección del líquido espiritual extraído de la pitón macho mutada, había despertado repentinamente y todos sus indicadores físicos eran anormales, lo que la clasificaba como una persona extraordinaria. Las personas extraordinarias son aquellas que, como las plantas y los animales, han mutado, pueden sentir la presencia de energía espiritual y han despertado algún tipo de habilidad. China ha establecido una oficina de gestión de habilidades extraordinarias especial para reunir, gestionar y regular a las personas extraordinarias. Por lo que Jian Yu había oído, actualmente había varios cientos de personas extraordinarias en todo el país, y sus habilidades individuales eran alto secreto. Estaba leyendo un libro, el antiguo clásico de ciencia ficción El problema de los tres cuerpos. Toc, toc. Llamaron a la puerta y entró sola una oficial encargada de los espíritus mutados. La mirada de Jian Yu se posó en una frase del libro. Esto no es una negociación, sino mi petición de seguir viviendo. Solo quiero saber si estás de acuerdo o no. Cerró el libro con cuidado y se levantó del taburete. El oficial fue eficiente y directo, sin andarse con rodeos, pero su sonrisa era genuina. Entonces, Jian Yu, ¿qué piensas del acuerdo oficial? El acuerdo oficial era un acuerdo de gestión restrictivo para aquellos con superpoderes.
Una vez firmado, uno se convertiría en miembro de la Oficina de Superpoderes, aceptando asignaciones y llevando a cabo misiones sin derecho a negarse. Tal vez porque acababa de escapar de la muerte, o tal vez por la inyección del líquido espiritual del pitón macho, Jian Yu era mucho más madura y reservada que antes. Recordando la frase del libro, miró a los ojos de la oficial y dijo con firmeza: puedo servir al país, pero no aceptaré la implantación de un chip de control mental. Actualización completada. En la selva tropical, la reorganización y optimización de Qin Yang llevaba varias horas en marcha. El amanecer se acercaba cuando una notificación de una actualización exitosa apareció repentinamente en su mente. Soltó un largo suspiro de alivio, encaramado en la copa de un árbol. Qin Yang sintió que ya no era el mismo leopardo nublado, excepto por su cerebro. Pero Qin Yang no podía descansar ahora. Estaba ansioso por saber qué cambios cualitativos habían experimentado sus dos talentos después de una noche de entrenamiento doloroso. Nota. Felicitaciones. Tu poder Yuan Jin se ha liberado por completo de la influencia de tu tamaño y peso corporal, e incluso puede crear un efecto de campo de fuerza en áreas localizadas. Nota. Felicitaciones. Tu armadura de roca ahora puede usar energía espiritual para formar armadura espiritual. La fuerza de la armadura espiritual puede mejorarse absorbiendo otras especies escamosas y crustáceas, acelerando el proceso de mejora. Además, la armadura espiritual se puede apilar, con un máximo de una capa en el nivel actual. La anotación era breve, pero el impacto que le produjo a Qin Yang fue inmenso. Campo de fuerza. Armadura espiritual. Estos dos nuevos términos llenaron a Qin Yang de una emoción desbordante. La energía espiritual fluyó, y una capa de armadura dorada pálida se extendió desde el cuerpo de Qin Yang, haciéndolo parecer un general majestuoso. Wosh wosh wosh. Se levantó de la copa del árbol, mirando la luna menguante, y dejó escapar algunos gritos fuertes. Luego saltó directamente desde la copa del árbol, a más de 20 metros de altura. ¡Bang! Aterrizó pesadamente en el suelo, creando un cráter. Qin Yang estaba dentro, mirando su ileso. Ya no podía contener su emoción. Maldita sea. Esta es la evolución que he estado deseando. El corazón inquieto de Qin Yang ya no podía contenerse. Dirigió su mirada a los árboles y rocas circundantes. Un impulso extremo de destrucción estalló repentinamente. Qin Yang se volvió loco, no, se volvió demente. Comenzó a causar estragos en la selva, destrozando árboles indiscriminadamente, rompiéndolos con cada golpe. Recuerda el nombre de dominio de este sitio. TV.tv te espera. Destrozó rocas, haciéndolas añicos con un solo golpe de garra, dejando profundos cráteres. En un área de casi 100 metros cuadrados, no se veía ni un solo árbol en pie, todos habían sido arrasados. De esta manera, no solo puso a prueba las habilidades de sus dos talentos innatos, sino que también desahogó la alegría en su corazón. 88 abejas siguieron a su rey, retozando en el bosque. Incluso el pequeño fuego se vio afectado, flotando bajo en el aire, zumbando y escupiendo fuego. No fue hasta que salió el sol que Qin Yang se calmó gradualmente de su excitación, dejando un desastre a su paso. Al salir a la luz del sol, Qin Yang caminó lentamente hacia la orilla del río Kangjiang. Pequeño fuego, jadeando, aterrizó de espaldas, claramente aún recuperándose de su frenesí. Jefe, eso fue muy divertido. Destruyamos aún más la próxima vez. Bueno, y en efecto lo había encontrado divertido, y ahora que se había calmado, el comentario de Pequeño Fuego hizo que Qin Yang se sintiera de repente un poco infantil. Además, ahora era el señor de la vieja montaña negra. ¿Cómo podría destruir su propia guarida? No existe tal cosa como una próxima vez. Recuerda, no puedes simplemente escupir fuego en cualquier lugar dentro de la vieja montaña negra. Jefe, ¿pero no me dijiste que encendiera un fuego? Olvídalo, no puedes razonar con un pájaro. Jefe, esto no está bien. ¿Qué tal si voy a escupir fuego desde la montaña opuesta? No, eso tampoco funcionará. No puedes encender un fuego en el bosque sin mi permiso. De acuerdo. Pequeño Fuego observó el tono serio de su jefe y asintió suavemente, pero al ver el agua, recuperó su espíritu fogoso, se bajó de Qin Yang y retozó en el río. El río Kangjiang nace del río Tongtian, desciende de la meseta y finalmente desemboca en el mar en el límite de la selva occidental. La calidad del agua era excelente y el río rebosaba de vida, incluyendo el lagarto monitor gigante que había devorado anteriormente, una especie protegida de clase primero. Qin Yang encontró una roca, se subió a ella y sumergió la pata en el agua.
Un frío penetrante le caló hasta los huesos, que absorbió de inmediato. Sentado en cuclillas sobre la roca, Qin Yang contempló su reflejo en el agua, haciendo planes para el día. Puntos de evolución. 1065, 3 talentos evolucionados. LV5 esencia inmortal, LV5 poder Yin profundo, LV5 armadura de roca y me quedan un poco más de 1000 puntos de evolución. Podría haber mejorado uno a LV6, pero tengo demasiados talentos de bajo nivel. Para mantener el equilibrio, las diferencias no deberían ser demasiado grandes, de lo contrario estará desequilibrado. Empezaré con el más bajo, fuente de la malicia. Consume 400 puntos de evolución, fuente de la malicia mejorada a LV3. Consume 600 puntos de evolución, 100 órganos internos refinados mejorados a LV4. Y, dado que mejorar de LV3 a LV4 requiere 600 puntos de evolución, solo mejoré 2 talentos antes de quedarme sin puntos de evolución. El efecto de la mejora fue bastante bueno, sin embargo. Justo después de la mejora, antes de que pudiera siquiera explorar su nuevo talento, Xiao, que estaba jugando en el río aguas arriba, corrió hacia él. Chirp jefe, hay un pez grande allí. ¿Un pez grande? Sí, estaba bebiendo agua cuando de repente apareció una boca gigante e intentó tragarme entero. Si no hubiera reaccionado rápido, probablemente no estaría aquí hoy. Qin Yang preguntó, algo desconcertado, ¿cómo era? Tenía una boca larga, dientes grandes y protuberancias irregulares en el cuerpo. Era feo, parecía ese lagarto que comimos. Al escuchar la descripción y considerando el entorno acuático local, Qin Yang recordó rápidamente la especie. Un cocodrilo. Un momento y el río Kangjiang está repleto de peces. Se pueden pescar fácilmente varias especies con un solo lanzamiento. Incluso un comandante de la Fuerza Aérea Humana podría pescar fácilmente varias jaulas. Pero los cocodrilos tienen altos requisitos de clima, temperatura del agua y otros factores ambientales. La corriente en la zona de Qin Yang es rápida. No deberían estar presentes aquí. Por ejemplo, el conocido caimán del Yangtze se encuentra principalmente en los tramos medio e inferior del río Yangtze. Los cocodrilos de agua salada se encuentran en la cuenca del río Mekong, después de que el Yangtze sale de China. Mientras reflexionaba sobre esto, Qin Yang ya había comenzado a correr por la orilla, dirigiéndose rápidamente en la dirección que Xiao había indicado. Si era un caimán o no, lo averiguaría observando. Pronto, una curva del río apareció en la distancia. Qin Yang trepó a un árbol en la orilla y se detuvo a observar. En las curvas, debido a la fuerza centrífuga, la corriente suele ser más suave. El cauce del río es más ancho y menos profundo, y el aumento del área del lecho del río lleva a la acumulación de limo. Esta curva no era grande, pero tampoco pequeña. Había una mancha de lecho blanco, y la luz del sol podía cubrir la mayor parte. Xiao voló sobre el río. Allí debería haber avistado al caimán, pero no había nada. La superficie curva del agua parecía muy tranquila. Qin Yang activó la visión verdadera de observación celestial, mirando fijamente la superficie del agua, tratando de ver si había fluctuaciones de energía espiritual bajo el agua, pero solo pudo ver unos centímetros más abajo y no encontró nada. Definitivamente hay peces. Pequeño Fuego puede ser vivaz y fogoso, pero no miente. Entonces, Pequeño Fuego se equivocó con alguien más, o ya se fue nadando. Miró río arriba y río abajo de nuevo. La temperatura del agua era difícil de decir, pero la corriente era notablemente más rápida en ambos extremos. Si realmente había cocodrilos, este era sin duda un hábitat relativamente adecuado. En ese caso, intentemos pescar el cocodrilo que mencionó Pequeño Fuego. Después de la aparición de la energía espiritual, todas las especies, grandes y pequeñas, se volvieron particularmente sensibles a la sangre. El 100 pies de sangre de antes probablemente fue atraído por la sangre de las lombrices de tierra. En el bosque cercano, Qin Yang cazó fácilmente un pequeño mono y lo llevó hasta la orilla del lecho del río. El lecho estaba lleno de guijarros, mucho mejor que la zona fangosa anterior, lo que le proporcionó a Qin Yang un buen apoyo. Mordió el cuello del mono y, en cuanto la sangre tocó el agua, un rojo brillante se extendió, mezclándose el rico aroma de la sangre con el agua y Qin Yang se movió a un lado, fingiendo bajar la cabeza para beber. Al mismo tiempo, relajó la vigilancia de la bestia, incluso disminuyendo sus propios niveles de biotina mediante el maestro del engaño, pareciendo completamente inofensivo. Sin embargo, las 88 abejas exploradoras controladas por la hilo resonante revoloteaban en los árboles a lo largo de la orilla, proyectando toda la curva en su mente.
Pequeño Fuego observaba nervioso desde un árbol, habiendo sido entrenado específicamente por Qin Yang para cazar siempre en silencio, mostrando una coordinación notable. El tiempo transcurría segundo a segundo y toda la curva estaba en silencio, excepto por el sonido del agua que fluía, con solo un leopardo nublado bebiendo agua. La sangre del mono se extendió por más de 10 metros antes de desvanecerse. Pero el olor a sangre es extremadamente atractivo para las especies salvajes. Incluso una pequeña cantidad las atraerá. Pronto, varias carpas claramente mutadas emergieron, sus bocas redondas abriéndose y cerrándose en el agua ensangrentada. Aunque las carpas mutadas eran grandes, Qin Yang las ignoró. Pero a medida que la sangre del mono disminuía, Qin Yang comenzó a preguntarse. Extraño, la sangre de este mono mutado huele muy fuerte. ¿Habré confundido la especie? No importa, estas carpas mutadas se ven bien. Justo cuando sus extremidades delanteras estaban a punto de salir, las imágenes de varias abejas exploradoras destellaron. Una gran sombra en movimiento apareció repentinamente en el agua brillante, y Qin Yang inmediatamente mantuvo su posición. Sus colmillos sintieron la temperatura del agua, y su corazón se encogió. Finalmente está aquí. Bajo la superficie, la sombra se hacía cada vez más larga. Debido al reflejo de la luz solar, era difícil distinguirla desde la orilla del río mirando de frente. Pero desde la posición elevada de la gran losa de vidrio, la sombra era imposible de pasar por alto. Sin embargo, su tamaño y Qin Yang se alarmó un poco. Debía medir al menos 8 metros de largo. A medida que la sombra ascendía lentamente a la superficie, Qin Yang pudo distinguir vagamente su contorno. Toda la forma se asemejaba a un trozo de madera flotante, con una forma de V invertida en la parte frontal, que emanaba un aura primigenia, antigua y opresiva, lo que la hacía fácilmente reconocible. El corazón de Qin Yang se encogió. ¿Esto y realmente era un cocodrilo? Pero ahora no era el momento de reflexionar sobre cómo podía existir un cocodrilo. Un cocodrilo de este tamaño poseía una fuerza muy superior a la de una criatura pequeña y adorable como un varano. Y ciertamente no era el caimán del Yangtze, exclusivo de China. Lo más probable era que fuera un cocodrilo de agua salada del sudeste asiático. Si su poder Yi misterioso no hubiera sido mejorado, Qin Yang podría haber tenido algunas reservas, pero ahora que su defensa y fuerza habían alcanzado el nivel 5, debería haber una oportunidad. Qin Yang inconscientemente apretó su agarre, esperando que saltara desde debajo del agua. Al igual que los leopardos nublados, los cocodrilos son depredadores de emboscada, que suelen permanecer inmóviles bajo el agua o entre troncos durante largos periodos. Poseen una paciencia increíble, esperando para atacar a su presa y arrastrarla al agua para ahogarla. El físico de Qin Yang ha evolucionado hasta ser casi idéntico al de un leopardo nublado adulto, especialmente después de su reciente remodelación, donde las proporciones de su torso y cola son perfectas. Este tamaño de aproximadamente 1,2 metros lo convierte en una presa ideal para los cocodrilos. Para evitar asustar al cocodrilo, ocultó deliberadamente la armadura espiritual armadura de roca, pareciendo no diferente de un pequeño leopardo común. Aquí viene y la sombra oscura entró por completo en el campo de visión de Qin Yang. Qin Yang permaneció inmóvil, su lengua removiendo agua en su boca. Sin embargo, al inspeccionar más de cerca, se pudo ver una ligera sensación de torsión alrededor de sus extremidades y cola. 3 metros y 2 metros y la silueta de la sombra se acercaba, y las pupilas de Qin Yang, reflejadas en el agua, se contrajeron. Su corazón casi se detuvo. El mundo entero parecía consistir solo en el feroz gigante bajo el agua. De repente, las pupilas de Qin Yang se volvieron completamente fusiformes. La superficie del agua explotó instantáneamente, revelando una boca abierta, de casi 180 grados de ancho, que se cernía sobre Qin Yang. Qin Yang había esperado demasiado tiempo por este momento. Saltó en el aire, sus garras creando 4 pequeñas hendiduras en las rocas de abajo, algunas incluso aplastando pequeñas piedras con un campo de fuerza invisible. Un cocodrilo de agua salada. Qin Yang reconoció al señor supremo del río Mekong de un vistazo. El cocodrilo mutado falló su mordisco, y cuando el leopardo nublado saltó, su torso también emergió, sus poderosas garras de cocodrilo golpeando hacia abajo. No en el agua. Esta era la estrategia inicial de Qin Yang. Salir del agua inmediatamente. Al ver las garras del cocodrilo acercándose, la cola del leopardo se lanzó, atrapando directamente la garra. Activando su poder Yi misterioso de nivel 5, Qin Yang vio con sus propios ojos cómo la piel de la garra del cocodrilo se retorcía y aplastaba donde su cola la había sujetado.
Era un campo de fuerza. El cocodrilo reaccionó rápidamente. En el momento en que fue atrapado por el leopardo nublado, usó su enorme tamaño para arrastrar a Qin Yang al agua. Sin ninguna resistencia, Qin Yang fue arrastrado al agua. Los ojos de Qin Yang se agudizaron. Este tirón era exactamente lo que quería. Sus extremidades encontraron un punto de apoyo y se mantuvo firme en la orilla como una montaña. Una capa de amarillo dorado apareció repentinamente en su cuerpo. Una armadura espiritual formada a partir de su armadura de roca de nivel 5. El cocodrilo de agua salada intentó arrastrar al leopardo nublado al agua, pero le resultó imposible. Sus enormes fauces se abrieron para morder la cola del leopardo. Pero Qin Yang no le dio ninguna oportunidad. Su cola, como un arco gigante, se lanzó horizontalmente con la máxima fuerza. Los músculos de Qin Yang se abultaron, un campo de fuerza especial comprimiendo cada centímetro de espacio. Las rocas bajo sus 4 patas se agrietaron simultáneamente. ¡Zas! La superficie del río se elevó, y el cocodrilo de agua salada de 8 metros de largo fue sacado directamente del agua por Qin Yang, rodando 2 veces sobre el lecho del río boca arriba. Qin Yang respiró hondo. Ese último tirón había sido increíblemente extenuante, casi lo mínimo indispensable para arrastrar al cocodrilo hasta la orilla. Un cocodrilo de agua salada de 8 metros de largo pesaba al menos 500 kilogramos, mucho más pesado que el oso lunar, mientras que Qin Yang, después de 3 evoluciones, solo pesaba alrededor de 80 kilogramos. Para ser honesto, si no fuera por el campo de fuerza especial generado por la mejora del poder Yi misterioso, realmente no habría podido mover a este coloso. Pudo sentir que ese era el límite actual de la fuerza de Qin Yang. Rápidamente se giró, sin darle al cocodrilo de agua salada oportunidad de reaccionar, y se abalanzó tan rápido como pudo. El cocodrilo de agua salada rodó por la orilla, se levantó y sacudió la cabeza. No esperaba que este leopardo nublado, aparentemente pequeño, fuera tan fuerte. Como mutante, ya poseía una inteligencia superior, y junto con su naturaleza naturalmente vigilante, inmediatamente percibió la naturaleza inusual de este leopardo nublado. Sin embargo, no era un rival fácil. A pesar de su enorme tamaño, la velocidad de reacción del cocodrilo de agua salada no era lenta. En el momento en que el leopardo nublado se abalanzó, el cocodrilo de agua salada balanceó su cola, ajustó su posición y lo embistió con sus gruesas escamas. Embestir es uno de los métodos de ataque comunes de los cocodrilos. Pero el leopardo nublado también es una especie extremadamente ágil. Qin Yang giró rápidamente, apareciendo repentinamente detrás de él, y esquivó el ataque del cocodrilo de agua salada. Antes de que el cocodrilo de agua salada pudiera siquiera levantar la cola, Qin Yang lo mordió en la boca. No pudo alzarla y solo pudo ser arrastrado hacia la selva. El cocodrilo forcejeaba con sus garras, resistiendo desesperadamente la fuerza que ejercía su cola. Qin Yang apenas lo había arrastrado 1 metro antes de que no pudiera avanzar más. Incluso a través de la armadura espiritual, las raíces de sus colmillos le dolían un poco. Las escamas y el peso de este gigante eran una locura. Esto no podía continuar. Rápidamente soltó la boca y le gritó al pequeño fuego en el árbol. PFFT, pequeño fuego. Prende fuego en la orilla, no dejes que se moje. Chirp. El fuego, algo que todos los seres vivos temen en sus genes. No solo por la alta temperatura, sino también por su aterrador poder destructivo. Pequeño fuego se abalanzó, como una flecha, y llegó instantáneamente a las cercanías del cocodrilo de agua salada junto al río. La serpiente de fuego escupió fuego en el lecho del río, la alta temperatura evaporó el agua del río y formó vapor que se elevó. La repentina aparición de las llamas sobresaltó al cocodrilo de agua salada. Una buena oportunidad. Qin Yang saltó de nuevo, esta vez directamente envolviendo su cola alrededor de la cola del cocodrilo de agua salada, como 2 gruesas cuerdas atadas en un nudo, y tiró. El cocodrilo de agua salada, aún aturdido, tenía toda su atención, incluyendo su reacción muscular, centrada en las llamas. Para cuando reaccionó, Qin Yang ya lo había arrastrado 4 o 5 metros. Rápidamente usó sus 4 extremidades y agitó su cola violentamente, intentando deshacerse del cocodrilo nublado. Justo cuando estaba a punto de girarse y morder al leopardo nublado, el ave apareció de nuevo, arrojando una llamarada directamente a la boca abierta del cocodrilo. Su mandíbula interior quedó casi completamente carbonizada, y rápidamente cerró la boca. Un rugido de dolor resonó por el valle mientras Qin Yang lo arrastraba varios metros más. Ese era el poder mágico del fuego.
Aunque la pequeña llama era pequeña, y aunque no pudo ayudar a Qin Yang a arrastrarlo, esta única llamarada era precisamente el talón de Aquiles de todas las criaturas. Para Qin Yang, eso era suficiente. Los monos cercanos ya se habían dispersado y huido, dejando solo a unos pocos pájaros observando cómo un pequeño leopardo nublado, resplandeciente con luz dorada, arrastraba a un cocodrilo gigantesco hacia la selva. Al verlo alejarse cada vez más del agua, el cocodrilo se puso cada vez más ansioso. Sabía que era invencible en el agua. Con un rugido, el cocodrilo golpeó el lecho del río con sus 4 patas. Qin Yang se giró, usando la visión celestial, y vio un tenue resplandor rojo que emanaba de las escamas del cocodrilo. Energía espiritual. La luz roja, o mejor dicho, la luz rojo sangre, era la manifestación más común de energía espiritual que Qin Yang había visto jamás. Nunca había visto una luz dorada pálida como la suya. Cuando la luz roja iluminó al cocodrilo, Qin Yang inmediatamente soltó su cola y creó cierta distancia. Tan pronto como se alejó, el cocodrilo levantó la cola y la estrelló contra el suelo, agrietándolo instantáneamente a 4 o 5 metros de distancia. Sus patas delanteras se alzaron repentinamente, casi en posición semierecta. Sus patas delanteras de 1 metro de largo, con garras de unos 10 centímetros, se alargaron repentinamente bajo la luz roja, teñidas de sangre. Esta garra golpeó al pequeño pájaro que escupía fuego. El pequeño espíritu de fuego estaba aterrorizado, batiendo sus alas frenéticamente, pero la distancia era demasiado corta y no tuvo tiempo de esquivar. Justo cuando la garra del cocodrilo estaba a punto de golpear, Qin Yang se abalanzó sobre él con una velocidad imperceptible a simple vista. Trató al cocodrilo semierecto como si fuera un árbol. De un salto, alcanzó la cabeza del cocodrilo, y sus garras de leopardo de color jade blanco cortaron sin piedad hacia los globos oculares del cocodrilo. Los ojos del cocodrilo se cerraron, y el minibet escapó del alcance del ataque, rozando solo la punta de una pluma. Casi simultáneamente, la explosión sónica perforadora del cielo de nivel 4, completamente cargado, de Qin Yang desató el estampido sónico más cercano que jamás había visto. ¡Wosh! Todas las escamas de la cabeza del cocodrilo de agua salada crujieron con el estampido sónico, sus párpados temblaron violentamente. El propio estampido sónico de nivel 4 tenía un efecto de ataque sobre los espíritus, y a una distancia tan repentina y extremadamente cercana, el cocodrilo de agua salada no ofreció resistencia. Todo su torso se desplomó desde una posición semierecta, estrellándose contra el suelo, convulsionando de dolor, claramente aún recuperándose. ¿Cómo pudo Qin Yang dejar escapar semejante oportunidad de oro? Se movió hacia un lado y mordió la parte más blanda de su mandíbula. La mandíbula y el abdomen, sin escamas, eran las zonas más vulnerables del cocodrilo de agua salada. Sus colmillos de 7 centímetros apenas encontraron resistencia antes de perforar la piel. Justo cuando Qin Yang estaba a punto de arrancar un gran trozo, los ojos del cocodrilo se abrieron de golpe, como los de un dragón en el abismo, llenos de furia extrema. El cocodrilo de agua salada golpeó su cabeza contra el suelo, sus colmillos clavándose en su mandíbula inferior, lo que provocó que la cabeza de Qin Yang también se hundiera. Su larga cola se agitó violentamente. ¡Oh, no! No había esperado que la criatura recuperara la consciencia tan rápido tras el dolor en su mandíbula. En ese momento estaba mordiéndole la mandíbula, y era demasiado tarde para apartarse. La cola del cocodrilo impactó la armadura espiritual de Qin Yang, un destello dorado pálido. La mayor parte de la fuerza se transmitió a través de la superficie de la armadura, fluyendo hacia sus extremidades y, finalmente, impactando el suelo tras ser vibrada por un campo de fuerza. La coordinación natural de estos dos talentos innatos disipó directamente casi el 60% de la fuerza, y el poder restante fue consumido por la defensa interna, llegando solo una pequeña cantidad al cuerpo de Qin Yang. El leve dolor en los músculos de la parte baja de su espalda fue inmediatamente aliviado por la esencia inmortal. Podría decirse que la coordinación de estos 3 talentos centrales fue perfecta, capa tras capa. El resultado final fue casi ninguna herida. Qin Yang se llenó de alegría al instante. Había probado esto muchas veces con árboles y rocas, por lo que no podía garantizar que saldría ileso del impacto de un cocodrilo de 450 kilos. Ahora lo entendía. Después de todo, ninguno de los experimentos anteriores había sido tan poderoso como el ataque total del cocodrilo de agua salada. Tras este ataque, comprendió con total claridad la defensa de su armadura espiritual. Las pupilas del cocodrilo de agua salada cambiaron.
No esperaba que el aparentemente pequeño leopardo nublado siguiera allí ileso. Abrió sus fauces, listo para contraatacar. Qin Yang sacó sus colmillos, se movió hacia un lado y sus garras de jade blanco se clavaron con ferocidad en la blanda carne del cuello del cocodrilo, para luego retirarlas. Aunque el cocodrilo de agua salada tenía protección de luz roja, el 99% de ella se aplicaba a sus escamas. Esta carne blanda no era rival para la agudeza de las garras de Qin Yang. Las garras blancas se tornaron rojas, con las puntas aún cubiertas de carne de cocodrilo, y la sacudió para continuar. El cocodrilo de agua salada, adolorido, levantó la cabeza, intentando apartar a Qin Yang y escapar al río Kangjiang. Pero ahora que estaba en tierra, ¿cómo podía Qin Yang dejarlo escapar? Sus dos garras volaban de un lado a otro, esquivando las mordeduras del cocodrilo mientras cortaba frenéticamente la carne de la herida en su cuello. Fue golpeado 2 veces por las garras del cocodrilo, pero no resultó gravemente herido. A lo sumo, solo se apartó. Pasaron unos minutos, y la gruesa capa de grasa en su cuello casi había desaparecido, revelando el borde de su mandíbula. El aroma a carne de cocodrilo, impregnado de una fragancia sangrienta, comenzó a impregnar el aire, un olor muchas veces más fuerte que la sangre del mono de antes. Pero Qin Yang no podía permitirse el lujo de comer. No podía dejarlo oír después de unos pocos bocados como había hecho con el águila real la última vez. Tenía que maximizar sus puntos de evolución con este cocodrilo hoy. El cocodrilo era enorme e increíblemente resistente. Incluso con su cuello casi expuesto al hueso, continuó intentando morder y embestir, pero con el equilibrio de poder cambiando, Qin Yang había tomado completamente la delantera. ¡Zas! Otro zarpazo, esta vez desgarrando la piel de las patas delanteras del cocodrilo. Ahora. Qin Yang mordió con fuerza, apretando sus mandíbulas contra la herida, envolviendo finalmente todo el cuello con sus 4 colmillos. El cocodrilo dejó escapar un rugido lastimero, debatiéndose de un lado a otro en vano. Solo podía depositar sus esperanzas en el agua, su savia vital. Si lograba regresar al agua, creía que podría defenderse del leopardo nublado. Mirando fijamente la superficie del río a una docena de metros de distancia, el cocodrilo de agua salada luchaba por arrastrarse, con las extremidades temblando. A su lado, un leopardo nublado intentaba arrancarle el cuello de un mordisco. El cocodrilo se arrastraba, Qin Yang mordía. Ambos se enfrascaron en una lucha final, la sangre del cocodrilo tiñendo el suelo de rojo. Esa docena de metros era la distancia más larga que el cocodrilo de agua salada había recorrido jamás. Mientras se acercaba a la orilla, los ojos de Qin Yang permanecieron completamente tranquilos. Crack, finalmente, el sonido de huesos rompiéndose llegó a sus oídos cuando sus colmillos encontraron el punto de impacto perfecto. Un brillo asesino apareció en los ojos de Qin Yang mientras lanzaba su golpe final. Los ojos del cocodrilo brillaron con una luz fugaz. El agua a solo 3 o 4 metros de distancia era su territorio, pero no había vuelta atrás. No era humano. Aunque había desarrollado inteligencia, su pensamiento era demasiado simple. Incluso en la muerte, sus ojos mostraban poco miedo. Tal vez solo creía que podía cambiar las tornas. Qin Yang yacía sobre la piel del cocodrilo, un hilo de dulce sangre de cocodrilo fluyendo por su garganta, nutriendo sus órganos internos. Sobresaltado, Pequeño Fuego, al ver al cocodrilo completamente inmóvil, batió sus alas y aterrizó, picoteando trozos de carne de la herida de la mordedura de Qin Yang. Después de saborear un gran bocado de sangre tibia, Qin Yang mordió un gran trozo de carne y comenzó a masticar. Esta carne era prácticamente de primera calidad. El sabor a sangre combinado con la carne tierna incluso le pareció algo dulce a Qin Yang. Definitivamente era digna de una gran batalla, pero lo más explosivo aún estaba por venir. Después de tragar el primer bocado de carne, el cuerpo relajado de Qin Yang se tensó instantáneamente, sus ojos de leopardo se salieron de sus órbitas. Cocodrilo de agua salada mutante devorado, puntos de evolución más 105, 3. Santo cielo. Solo un bocado. Qin Yang perdió todo pensamiento y tomó varios bocados más en rápida sucesión. Cocodrilo de agua salada mutante devorado, puntos de evolución más 102, 7. Cocodrilo de agua salada mutante devorado, puntos de evolución más 101, 2. Santo cielo. ¿Es esta carne de dragón? 100 puntos de evolución por bocado, no es de extrañar que el aroma a sangre sea tan fuerte. Comenzó a devorarla, todo el valle se llenó con el aroma a carne y sangre de cocodrilo. A Qin Yang no le importaba cuán fuerte era el aroma a sangre. Él solo quería ver si podía ganar 2000 puntos de evolución de una sola vez. Chirp.
Chirp. Dos gritos del cielo interrumpieron el disfrute de Qin Yang de la comida. Con la carne aún en la boca, miró al cielo. A una altitud de unos 2000 metros, un ave rapaz estaba descendiendo en círculos. Un buitre.